Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo Exlili. Prolongar la despedida. A pesar de haber dicho que no seguiríamos al héroe y que yo no me encontraría con la nigromante, aquí estábamos, caminando todos juntos en medio del bosque. Días habían pasado desde el incidente en Crise. Luego de haber terminado con los problemas entre semi-humanos y humanos en esa ciudad, además de encargarnos de unos pocos asuntos extra, habíamos partido en un viaje junto al chico que provenía del mismo mundo que yo. La maguita y la vampirita se la pasaban hablando sobre la magia y su teoría, cosa que me interesaba bastante, pero me era difícil prestar atención cuando al otro lado estaban el héroe y mi hija hablando de un proyecto que tenían para mejorar el reino de Grandfaus. Entre sus palabras, de vez en cuando mencionaban cosas bastante peligrosas, por ejemplo matar a los gobernantes e iniciar la primera república en este mundo. 5. No le metas ideas extrañas a mi hija. Quería gritar, pero era ella quien había iniciado ese tema, describiendo los aspectos básicos de una nación de ese tipo, sin conocer su existencia como tal. El héroe solo continuó la idea, hablando de ejemplos en su mundo. Siendo sinceros, tampoco me agradaba el sistema monárquico. No era porque me desagradase el rey y la reina, sino que me incomodaba el pensar que una única autoridad podía controlarlo todo. Si de pronto hiciese algo que les molestase, perdería mis derechos civiles y fácilmente sería desterrado y nadie me apoyaría. Por supuesto, no era difícil crear una horda de zombies y destruir todo el lugar si eso sucedía, pero entonces me quedaría sin personas que me diesen su opinión sobre platillos que hacía. Mi familia no bastaba si de vez en cuando quería innovar. Los zombies comunes, lamentablemente, no tenían un paladar refinado. Incluso si de algún modo lograba hablar con ellos, todo sería delicioso. ¿Cómo lo sabía? Pues soy uno de ellos. ¿Dónde iremos ahora? Preguntó el paladín esqueleto, observando el mapa. Se suponía que se había separado de nuestro grupo hacía 4 días atrás, pero, por azares del destino, nos lo encontramos nuevamente en el camino y volvió a unírsenos, avergonzado. Había sido una despedida bastante emotiva, particularmente por parte de la chica lobo, quien estuvo llorando por el resto del día. El huesudo había sido con quien más interactuaba, ya que yo solía ignorar sus intentos por seducirme, mi esposa la miraba con una intención asesina y mi hija la trataba como una mascota. Estuvo bastante feliz de verlo de vuelta, aunque esto no duraría mucho. 2. Visitaremos la ciudad de Faugi, respondió el héroe, pausando su conversación con mi hija. Hay unos cuantos elterios que se han avistado allí y es probable que tengamos que interferir. Desde que invadieron Kaya, no hacen más que hacer cosas sospechosas, añadió la maguita, alejándose de la vampirita. Ambas pequeñas, siendo ignoradas, hicieron un puchero. Vengándose de sus compañeros de conversación ausentes, comenzaron a jugar entre los árboles, no volviéndoles a hablar. Los esclavos de la chica de cabello azul se les unieron. Ya se estaban acostumbrando a ellas, aunque seguían observándome con desconfianza. Desde el incidente en Crise, habíamos estado yendo de pueblo en pueblo, verificando que el culto a la bestia no se encontrase escondido en uno de ellos. No habíamos tenido suerte por el momento, los miembros de esa organización se mantenían bien escondidos o no les gustaban los pueblos. Fuese como fuese, la situación era algo preocupante. El sello. Estaba más que claro que el culto deseaba revivir al rey de las bestias. Ya que sus acciones estaban buscando sacrificar a personas en medio de una ciudad con un sello particular, supusimos que sus métodos serían aquellos. No me gustaba creerlo, pero existía una alta posibilidad de que aquel sello, y quizás también los otros en el mundo, guardaban parte del alma del rey de las bestias. De ser algo tan inmenso, preferiría no verlo vivo una vez más. Por otro lado, un pensamiento había recorrido mi cabeza mientras nos enfrentábamos al culto. No sabía desde cuándo existían, pero se me hacía extraño que recién ahora comenzasen a moverse activamente. Era muy probable que varias guerras y problemas entre naciones hayan sido culpa de este grupo de fanáticos. Como padre, no me gustaría ver el futuro de mi hija siendo una gran guerra entre los reinos de este mundo. En cierto modo, las acciones de la nigromante mantenían a raya estos incidentes. Cuando pregunté al héroe por ello, él no supo cómo responder. Al parecer no sabía mucho de esto. Es más, ¿cuánto había hablado con esa mujer desde que ésta dejó de ser hostil contra nosotros?
Bueno, no importaba realmente. Tarde o temprano nos encontraríamos con ella, aunque nadie en mi grupo estaba de acuerdo con ello. Hablando de la nigromante y sus acciones, notamos que, por algún extraño motivo, los zombies no eran absorbidos por el sello de la ciudad a pesar de ser cadáveres. Es más, sus cuerpos, una vez muertos, tampoco desaparecían. Era una situación de lo más rara. La maguita teorizó que los no muertos no eran compatibles con los monstruos, pero eso no explicaba la raíz de todo esto. 2. El héroe consideraba a la nigromante como una persona compleja de entender. Había derrotado al rey de las bestias y protegió a los vampiros de la persecución. Se mantuvo atacando a los vivos, causando daño a muchas familias, pero jamás buscó eliminarlos. Al mismo tiempo, evitaba que una gran guerra sucediese, atacando diferentes asentamientos clave y manteniendo equilibrado el balance de poder entre naciones. Finalmente, ella parecía estar buscando a un héroe en particular, molestando con sus ataques a los reinos y permitiendo que estos descubriesen la magia de invocación. No sabíamos si sus acciones se debían a un hecho en el pasado, una idea absurda que pasó por su cabeza o una premonición de un futuro que jamás sucedería. Realmente, una mujer difícil. Más ahora, considerando que ya se había rendido en buscar a dicha persona. 3. La noche llegó, cubriendo de oscuridad el bosque en el que estábamos. Decidimos acampar, ya que los animales que nos transportaban estaban bastante agotados por todo este viaje. Podríamos continuar caminando, pero la maguita y la chica lobo no tenían una resistencia física equiparable a la del resto del grupo. Además, dejar a nuestras monturas tampoco era algo realmente inteligente y solo lo haríamos en caso de una emergencia. El héroe encendió una fogata para mantener calientes a los vivos. Mi hija se recostó al lado de esta, observando las llamas danzantes hasta que cayó dormida. El paladín esqueleto y mi esposa se ofrecieron a hacer de guardia mientras pasábamos la noche. Como yo no podía dormir, también les hice compañía. De vez en cuando nos encontrábamos con uno que otro animal inofensivo, el cual asesinábamos y drenábamos para abastecernos de provisiones. A veces, también nos encontrábamos con uno que otro monstruo atraído por la luz. El huesudo o mi esposa se encargaban rápidamente de ellos, dejándome sin mucho que hacer, por lo que me mantenía ocupado procurando que las llamas no se apagasen. No querría que mi hija se enfermase por cambios bruscos de temperatura mientras dormía. 4. Sin mucho que hacer, mi mente repasaba constantemente la información que tenía, tratando de unir puntos y formar teorías. Al final, concluí que me faltaban más detalles como para crear una explicación sólida sobre todo lo que estaba sucediendo y me rendí. Lo único que tenía que tener en mente eran 3 cosas: el culto estaba actuando y era peligroso, la reina era un problema y desconocíamos sus objetivos y, por último, debíamos convencer a la nigromante de terminar su guerra contra los vivos. 9. Una parte de mí quería conocer a esa mujer. Si efectivamente era yo el héroe que buscaba, entonces podría hablar con ella y sugerirle un curso de acciones que no acabase con mi stock de comida. 2. Ah, olvidé lo de los elterios, murmuré, recordando el problema que estos estaban creando. ¿Dijiste algo?, preguntó mi esposa. No, nada. Me senté en el suelo, la fogata no tenía indicios de que se fuese a apagar pronto. Solo estaba pensando en lo que debíamos hacer. Personalmente creo que no debemos hacer nada. Nosotros no tenemos que resolver los problemas del mundo. No es nuestra obligación. Bueno, también lo creo, pero no puedo estar tranquilo sabiendo que el culto está actuando de forma tan peligrosa. ¿Y si logran su objetivo de revivir al rey de las bestias? ¿La nigromante podrá vencerlo otra vez? ¿Podremos nosotros sobrevivir a su ataque antes de que sea derrotado nuevamente? Te preocupas demasiado. La chica zombie se sentó a mi lado y apoyó su cabeza sobre mi hombro. Recuerda que estoy aquí. Puedo protegerlos a todos, soy fuerte. ¿Y quién te protegerá a ti? 1. Yo misma, pues. No sobreestimes tu fuerza. No eres inmortal, no te quiero perder. Mi esposa me sonrió y se recostó sobre mis piernas. Acaricié su cabeza. Ahora que mi sentido del tacto estaba funcionando correctamente y había algo similar a la sangre recorriendo mis venas, no podía evitar ciertas reacciones espontáneas en mi cuerpo. Era bastante incómodo, más si consideraba que mi esposa estaba sobre mí. Comencé a contar los árboles a nuestro alrededor para distraerme. 8. Un zapato fue lanzado hacia mi cabeza, golpeando mi nuca. ¿Podrían dejar de hacer eso cuando estamos todos escuchándolos?, preguntó la vampirita, disgustada.
Diablos, ¿quieren provocarme envidia o algo así? Ah. Huesudo. Seamos una pareja y compitamos contra este par de tortolitos molestos. 2. El paladín esqueleto volteó su rostro, sin cambiar su posición. Era muy diligente en cuanto a su rol de guardia. Yo ya tengo a una amada. No importa cuántos años hayan pasado, no traicionaré su memoria. Buscad a otro hombre, pequeña. El espadachín hizo una breve pausa. Por algún motivo sentí que estaba sonriendo burlescamente, ¿y si preguntáis al héroe? 7. La pequeña vampira desfiguró su rostro, haciendo notar muy claramente su oposición a tal sugerencia. No pudimos evitar reír. ¿Me llamaron? Dijo una voz somnolienta. El héroe salió de la tienda en la que se encontraba, asomando su cabeza. La vampirita lo golpeó con su otro zapato, dejándolo inconsciente, refunfuñando y alejándose de nosotros. 8. Volvimos a reír. En cierto modo, era irónico que esa chiquilla se ofreciese como pareja del paladín esqueleto, especialmente cuando no quedaba mucho tiempo para que se mantuviesen con nosotros. No encontramos nada por aquí. Es algo bueno, pero estoy comenzando a sentirme paranoico después de tanta búsqueda, dijo el héroe, luego de revisar uno de los pueblos cercanos. No podía negar que me sentía de una forma similar a este tipo. El no encontrarnos con enemigos en un largo periodo de tiempo era algo bueno, pero también era inusual en nuestras vidas. Mientras más tiempo pasaba sin encontrarnos con un miembro del culto o un bandido, más sentía que algo malo sucedería a futuro. 6. Héroe, deja de pensar en esas cosas. Pones nervioso a mi papá, regañó mi hija, tapando la boca del chico con sus telarañas. Me sorprendió que dijese eso. ¿Tanto se podían notar mis emociones ahora? Bueno, sus pensamientos no están mal encaminados, comentó el paladín esqueleto, observando el bosque. Después de todo, nos han estado siguiendo desde hace un tiempo. 2. Yo, mi hija, el héroe y la maguita nos sorprendimos. El resto del grupo asintió, como si fuese algo obvio. Perdón por no tener habilidades de detección avanzada. 7. El héroe sacó su espada, pero mi esposa lo detuvo. Si solo nos estaban siguiendo, no parecía haber problema. Aunque no podía simplemente decir aquello. En cualquier momento podría ver mi cabeza volar por los cielos. Nuestros compañeros semihumanos también estaban en alerta, pero parecían querer ayudarnos a escapar antes que iniciar una batalla. ¿Qué tan hostiles son?, preguntó la joven maga de cabello azul. Su mirada seria regañaba a mis compañeros y a sus esclavos por no haberle advertido de antemano. Ni idea. El huesudo se encogió de hombros. Lamentablemente, están demasiado lejos como para notarlo. Tienen buenos sentidos. Si había enemigos siguiéndonos a una gran distancia, probablemente tendrían una buena visión o una buena audición. Siempre existía la posibilidad de que usasen algún hechizo, pero la maguita o la vampirita lo habrían notado. 2. Los humanos no eran capaces de ello y los monstruos no eran tan inteligentes. Podía tratarse de la gente bestia, pero no tendría mucho sentido, considerando que el héroe estaba de su lado también. Aunque, bueno, siempre podría haber miembros de facciones radicales. Son elterios, dijo la vampirita, conjurando inmediatamente después un hechizo que disparó hacia el cielo. Ah, ya no nos siguen. El paladín esqueleto sacudió la cabeza de la joven pelirroja. No debisteis hacer eso, ahora no podremos interrogarlos. ¿A quién le importa? No me gustan los espías. Son cobardes y unos pervertidos. Tener a unos mirones a la distancia mientras duermo o me lavo en un río no es agradable. Ni siquiera el héroe es tan despreciable. 8. ¿Podrían dejar de usarme de ejemplo cada vez que se encuentran a un pervertido? Es deprimente. 1. Pero eres el único pervertido en nuestro grupo, respondimos todos a la queja del héroe. ¡Qué malos son! Una particularidad de nuestro grupo era que nunca nos cansábamos de burlarnos de este tipo. Curiosamente, aquello también nos unía más. Aún así, no nos quedaríamos de este modo por siempre. Cada uno de nosotros tenía sus propios objetivos y metas. 6. De pronto, mi esposa y el paladín esqueleto nos empujaron y retrocedieron unos cuantos pasos. Nuestras risas se detuvieron y notamos que la expresión de mi compañera era más seria que de costumbre. Algo se acerca. A pesar de las palabras de la vampirita, yo no veía ni escuchaba nada. Quizás era algún tipo de entidad mágica, pero mi compañera no debería ser capaz de responder a su presencia de ser el caso.
Un pequeño agujero se abrió desde el suelo frente a nosotros y salió una criatura horripilante, con su piel podrida y rostro de fieme. De tener que describirla, era similar a una cabeza humana, con la particularidad de que su cuello tenía 2 pies y de sus orejas salían dedos. Sus ojos, nariz y boca estaban posicionados de una manera irregular y emitía pequeños sonidos quejumbrosos de vez en cuando. El huesudo pretendía atacarlo, pero el héroe lo detuvo. Ya me estaba preocupando, dijo. Hola, amiguito. Tanto tiempo sin vernos, ¿cómo has estado? Tos. Ah. Ya veo, en constante agonía, como siempre. Deberías considerar dejar de beber ese líquido que aumenta tus sentidos, tu cuerpo está en un estado terrible. Eso es una adicción. No te hace bien. Nuestro grupo se miró entre sí, esperando que alguien explicase qué estaba sucediendo. El héroe estaba conversando con una criatura no muerta como si fuese una persona más y ésta le respondía con gemidos, los cuales él interpretaba. 3 miramos a la maguita, ella se encogió de hombros, sin saber qué responder. Mi hija tampoco sabía qué sucedía, pero parecía comprender lo que decía esa cosa. Está contándole la vida que tiene. Dice algo sobre enviar un mensaje y sobre beber más de lo debido. No sé a qué se refiere, pero es lo que dice. ¿Y tú cómo le entiendes? Preguntó la chica lobo. Hablo fluido en el idioma de los gimientes. 4. Ese idioma Nio existe. Tienes razón, es un dialecto. Nio me refería a eso. Ignorando la discusión entre esas dos, el héroe finalmente terminó de conversar con esa cosa y esta volvió bajo tierra. Todos nos quedamos mirándole, esperando que dijese algo sobre este extraño evento. La nigromante me manda saludos, comentó, orgulloso de sí mismo. Mi esposa le lanzó a la vampirita encima, ¡ay, eso es peligroso! 8. ¿Qué es esa forma de tratar a una bella dama como yo? Parecía ser que mi esposa estaba molesta con ambos. Bueno, el héroe tenía facilidades a la hora de provocar nuestra ira, especialmente cuando hablaba de la nigromante. Era un joven enamorado, lo comprendía, pero eso no quitaba la molestia que generaba. Por otro lado, la pequeña vampira probablemente estaba siendo castigada por haber interrumpido nuestro momento frente a la fogata. Ambos se lo merecían a mi parecer, aunque nuestra hija no tardó en regañarnos por lanzar a su amiga. Luego de un tiempo escuchando las quejas de las víctimas de mi compañera, continuamos la conversación mientras avanzábamos hacia el siguiente pueblo. El mensajero me dijo que la nigromante continúa sin estar segura de qué hacer. Sus generales se han ido y han comenzado a actuar por su cuenta, pero ella no pretende detenerlos por el momento. Dijo que envió a su amiga hacia la ciudad de los vampiros, ya que había algo que quería confirmar. Nos advirtió que los elterios estaban comenzando a actuar extraño. Deberemos tener cuidado al ingresar en las ciudades cercanas a su territorio. La información que nos proporcionó esa mujer no era la mejor. Ya sospechábamos de los orejones, es más, los estábamos buscando, junto a los miembros del culto a la bestia. Las otras cosas no nos afectaban directamente, aunque la desvinculación de sus generales era preocupante. Si todos estaban al nivel del hombre cerdo, esto podría salirse de control rápidamente, pues algunos de ellos no tenían reparo en unirse a los miembros del culto. ¿Le hablaste sobre los fanáticos? Preguntó la maguita. Sí. Dijo que le informaría sobre el incidente en Crise. También le pregunté sobre el sello que había en la ciudad. Considerando que ella fue quien derrotó al rey de las bestias, lo más probable es que ella lo haya sellado allí. Sería bueno tener una respuesta a ello. Si conocíamos su funcionamiento, también podríamos evitar de algún modo que la masacre en la ciudad se repitiese. Era terrible ver cómo se desperdiciaban tantos cuerpos siendo absorbidos por el sello, ni siquiera me permitieron probarlos un poco o guardar una parte de ellos. 4. Ahora que lo recordaba, la maguita había hecho algo con uno de los ríos subterráneos. Según ella, aquello estabilizaría un poco el sello y evitaría que los fanáticos se aprovechasen de la matanza que provocaron en Crise. Ni idea de si aquello era cierto, pero el héroe y la vampirita dieron fe de sus acciones, por lo que solo me quedó mirar cómo realizaba el proceso. El siguiente pueblo todavía estaba muy lejos y no teníamos mucho tiempo. Cualquier instante de descanso que tuviésemos podía terminar en el ataque de enemigos o en los intentos de captura del héroe por parte del reino de Grandfaus.
Para bien o para mal, actualmente nuestro compañero de viaje era considerado como una pieza esencial en el combate contra la nigromante y si querían invocar a un nuevo héroe ya que éste se había enamorado del enemigo, primero debían terminar con la vida de éste, convirtiéndolo en un fugitivo buscado por la familia real. 5. Según este chico, su escape no había sido hecho público a los habitantes del reino. No le convenía a los monarcas declarar que el héroe, aquel quien se suponía que protegería a las víctimas de la malvada nigromante, había desaparecido repentinamente. El caos sería algo inevitable y otras naciones podrían aprovecharse y tomar parte del territorio de esta nación. Aquello nos obligaba en cierto modo a movernos de un lugar a otro, sin quedarnos en algún asentamiento por mucho tiempo. Sinceramente, era una molestia. No lo estaríamos siguiendo si no fuese porque nuestra hija quería acompañarlo y salvar el mundo. Usábamos rutas poco transitadas, la mayoría obsoletas, obstaculizadas por árboles y arbustos. El paladín esqueleto y la vampirita solían encargarse de despejar parte del camino, pero esta era la última vez que tendríamos ese privilegio. 2. ¿Realmente se van a ir?, preguntó nuestra hija. 2. La chica lobo no lo demostraba, pero también se encontraba triste por la despedida, aunque fuese temporal. Se escondió detrás de mí para evitar hacer contacto visual. Solo vamos a visitar a mi especie, no es una despedida definitiva. La pequeña pelirroja abrazó a la niña araña. Así como ese huesudo apareció nuevamente en nuestro camino, nos veremos otra vez. Por suerte, los vampiros actualmente están aliados a la nigromante y ella tiene contacto con el héroe. Así sabremos dónde se encuentran y volveremos a jugar juntas, ¿sí? 3. ¿No podemos ir con ustedes también? El héroe tiene sus propias tareas. Además, visitar con un gran número de personas la ciudad en la que reside mi especie no es una buena idea. Probablemente iniciarían una pelea. Pero, no te preocupes, volveré pronto. ¿Me lo prometes? Lo prometo por nuestro deseo de dominar el mundo. Fu. 4. Mi hija soltó una risita y se separó de su amiga. El paladín esqueleto, por otro lado, no dijo nada y simplemente nos dio una reverencia. Bueno, era de esperarse, considerando que ya se había separado de nosotros antes, aunque fuese por un breve lapso de tiempo. Quizás estaba traumado y pensó que, si nos decía algo nuevamente, probablemente nos reuniríamos mañana en un muy incómodo reencuentro. Habíamos extendido esto por más tiempo del que debíamos. Si seguíamos así, nos malacostumbraríamos y comenzaríamos a actuar de forma egoísta. Aquello no podía ser bueno para la crianza de nuestra hija. Nos miramos, nos sonreímos y finalmente nos despedimos, tomando caminos separados. Fin del capítulo Exley. Capítulo Exleaf. Guía turística del reino Grandfaus, una visión no muerta. Bienvenidos a Grandfaus, reino devastado por la guerra contra los no muertos, las especies bestiales y los elterios. Aquí podrán encontrarse con varias ciudades y pueblos, algunos en ruinas y otros como si nada hubiese sucedido. Las condiciones para entrar en esta nación varían según las circunstancias, pero entre las más comunes están el obtener un permiso real o ser un comerciante de bienes útiles. 4. Atención, si eres invocado desde otro mundo, puede que mueras o seas utilizado para luchar contra la nigromante. 9. Dicho esto, demos un paseo por estas tierras. 2. Después de separarnos de la vampirita y el paladín esqueleto, continuamos nuestro viaje por ciudades y pueblos, buscando información sobre nuestros enemigos o simplemente descansando. Era bastante molesto esto, pues debíamos irnos cada vez que los guardias se encontraban con el héroe y querían capturarlo. Mi hija estaba feliz, pensando que esta era una especie de aventura o algo así, pero el resto del grupo ya estaba perdiendo su paciencia. Lo mejor sería echar a este chico del grupo y continuar solos, pero no era algo que sería bienvenido por mi pequeña. 4. Ciudad de Nirn. 3. La ciudad de Nirn fue la primera ciudad a la que llegamos después de nuestra separación. La entrada no fue muy difícil, ya que era una ciudad turística. Al principio no comprendí bien esta denominación, pero, una vez entramos, supe que era lo que tenía de especial. A diferencia de Crise, Nirn no tenía un gran comercio de bienes, la variedad era muy poca y tampoco tenían muchas especialidades que mostrar. Sin embargo, su fuerte estaba en el arte de la arquitectura de cada edificio en el lugar. Paredes blancas de mármol, con intrincados diseños y estatuas que representaban figuras históricas, dioses y otras cosas, estaban por doquier.
Incluso los baños tenían talladas obras de arte, tanto que algunos visitantes preferían ir a otro lugar a botar sus desechos. 2. La comida, como era de esperar, no tenía exóticos ingredientes y su sabor tampoco era algo necesario de destacar comparado a la cocina de otras ciudades, pero no por eso eran menos llamativos. Digo, ¿quién podía ignorar un platillo con la forma de una casa en miniatura? Incidentemente, mi hija pidió una hamburguesa con forma de jabalí, causando ciertos sentimientos encontrados entre los que combatimos en Ordinas contra el general no muerto. 7. Esta ciudad no sufrió ataques de ningún tipo. Los no muertos no llegaron a ella y los miembros del culto no parecían haber hecho de las suyas por aquí. Los elterios tampoco habitaban en las cercanías, por lo que no había sido invadida. No sabía si era simple suerte la que ésta había tenido o ninguna de esas tres agrupaciones tenía intenciones de destruir tan bella ciudad. Disfrutamos bastante de nuestra estadía en esta urbe. El servicio hotelero era de primera y la vista era hermosa. No importaba cuánto explorásemos, siempre encontrábamos algo nuevo y maravilloso dentro de la ciudad. Quien más estuvo emocionada por todo esto fue la maguita, quien se pasó el primer día en Nirn dentro de la biblioteca y el resto de días estuvo haciendo de guía para nosotros, contándonos la historia de cada obra de arte en el lugar. Lamentablemente, al sexto día, los guardias identificaron al héroe y tuvimos que salir de aquí. Una lástima, siendo sinceros. Si volvíamos a ver a la vampirita y no estábamos con el héroe, entonces quisiera volver a visitar la ciudad y ver su reacción. 9. Pueblo Jabal. Viajando por un camino no transitado, nos encontramos con un pueblo que no estaba marcado en el mapa de la maguita. Consideramos la opción de que fuese un lugar recientemente creado, pero sus alrededores y el estado de las casas contradecían nuestras suposiciones. Curiosos, decidimos pasar por ahí, quizás nos encontrábamos con algo interesante. Este pueblo recibía el nombre de Jawal por parte de sus habitantes, quienes usaban ropas y tatuajes extraños. Nunca había visto algo así entre los habitantes del reino Granfaus. Cuando les preguntamos, nos comentaron que fueron alguna vez una tribu de nómades, la cual el reino sometió a su voluntad y los forzó a vivir dentro de este asentamiento. Con el paso de las generaciones, Grandfaust se olvidó de ellos, pero esta tribu ya no podía vivir como antes, quedándose únicamente con parte de sus leyendas y algunas ceremonias características. 6. Ahora que lo notaba, mi esposa también tenía marcas sobre su cuerpo, similares a los tatuajes de estos tipos. Le pregunté sobre ello, pero ella dijo que no sabía mucho de sus antepasados. Era probable que algunos miembros de la tribu habían dejado el lugar o habían sido llevados como mano de obra a trabajar en otros sectores del reino. Tenía curiosidad por todo esto, pero ninguno de los pueblerinos tenía un registro escrito de su historia. ¡Qué lamentable! 6. La comida en este lugar no era la gran cosa y la vista tampoco destacaba. En realidad, nada de este pueblo destacaba salvo por la particularidad de sus habitantes. El servicio también fue bastante malo. La mayoría de pueblerinos no recibía con buenos ojos a los forasteros, en especial su líder, una anciana gruñona que se pasó siguiéndonos y criticándonos durante toda nuestra estadía. A quien más molestó fue a mi esposa, tal vez por el parecido de sus tatuajes con el de su pueblo. Al saber que estábamos con el héroe, su actitud empeoró y terminó por convencernos de no quedarnos en este pueblo por más de un día. 5. A pesar de ser tan poco amigable, te dio un regalo, ¿eh? Comentó el héroe, horas después de dejar Jawal. Indicaba un abrigo bordado muy bonito que vestía mi esposa actualmente. Esa molesta anciana tenía uno idéntico, después de todo. Sí, respondió ella, forzando una sonrisa. Era mejor no comentarle que el regalo se lo di yo, especialmente porque podría querer volver al pueblo y conseguir uno para la nigromante. Y darse cuenta que Jawal había cambiado de líder. 6. Pueblo Rilf. El pueblo Rilf era uno de los pueblos que mayor expansión de terreno tenía. Su especialidad era la agricultura y vivían de la exportación de sus bienes a la ciudad Tendidal. Enormes campos de diferentes vegetales decoraban el paisaje de este lugar. Algo curioso de esta zona era que el pueblo estaba rodeado de muros defensivos contra los zombies, pero los campos arados no. Es decir, los habitantes se arriesgaban todos los días por las mañanas a trabajar la tierra, con la amenaza de ser atacados en cualquier momento por un no muerto. 3. Cuando le preguntamos al líder del lugar, este nos respondió que hacía mucho tiempo atrás tomaron la decisión, luego de sopesar los riesgos y beneficios.
Verán, los zombies de la nigromante suelen atacar de vez en cuando, pero desde su declaración de guerra hace siglos atrás, no ha vuelto a lanzarnos un ejército de no muertos. Como máximo, nos hemos encontrado con un grupo de 10 no muertos, los cuales son eliminados por los jóvenes de nuestro pueblo o los guardias. No tenemos madera suficiente como para crear un muro que rodee todos nuestros campos y aquello también limita nuestra expansión. Por eso, simplemente fortificamos nuestros hogares y ya. Notamos claramente que los habitantes de Rift no habían recibido noticias de la caída de la capital. De lo contrario, todos estarían encerrados en sus hogares y con miedo. Algo interesante que supimos gracias al líder del pueblo fue que la nigromante, a pesar de ser considerada como una amenaza constante entre los reinos de los vivos, no había estado realizando ataques a gran escala. 2. Probablemente solo se limitaba a crear miedo en las personas para que éstas invocaran en algún momento a la persona que quería, explicó el héroe. Su teoría sonaba plausible. Habría que preguntarle directamente a esa mujer cuando tuviésemos la oportunidad. 6. A diferencia de Jawal, la gente del pueblo Rilf era amigable con los extraños, incluso recibieron bien a la chica lobo y a los 3 semihumanos que seguían a la maguita. Muchas personas nos saludaron y preguntaron por nuestro viaje. No estábamos muy interesados en contarles nuestras historias, excepto la niña araña, quien nos convenció de quedarnos en el hogar de uno de ellos y hablar hasta altas horas de la noche con ellos. 5. Nos quedamos en aquel pueblo durante 2 días. La hospitalidad era demasiado buena y estábamos comenzando a sentirnos mal al quedarnos por tanto tiempo. ¿Cómo decirlo? No queríamos aprovecharnos de estas buenas personas. Pagamos por toda la comida que nos quisieron regalar y también por la estadía. Los pueblerinos se negaron, pero nosotros insistimos. 9. Algo preocupante fue encontrarnos con un elterio habitando una de las casas. Cuando este se percató de nuestra presencia, quiso huir, pero lo atrapamos fácilmente. No había que subestimar la velocidad de la chica lobo y mi esposa. 7. Estuvimos un buen rato discutiendo qué hacer con el orejón. Los habitantes notaron nuestro actuar y se asustaron, pero la maguita usó un hechizo sobre ellos, el cual eliminaría el control mental sobre estos. 2. El elterio había llegado a este lugar hacía un año y estaba esperando por más de su especie. Lamentablemente para él, probablemente murieron tras la invasión de la nigromante. La persona a quien estaba reemplazando allí era un anciano, el cual encontramos en el fondo del sótano, muerto ya. 4. Los habitantes de Rift quisieron tomar venganza con sus propias manos, pero el héroe no quiso que estas amables personas mancharan su conciencia con la muerte de un ser vivo humanoide, incluso si la detestaban. Yo y mi esposa nos ofrecimos a encargarnos de él antes de irnos. 3. La comida aquí no fue muy elaborada, pero aprecié mucho los ingredientes frescos que tenían. Es más, me gustó tanto este lugar que preparé un gran festín para todos ellos como despedida, sin usar a ningún habitante como ingrediente. Por supuesto, el elterio que estaba invadiendo el lugar no contaba como uno de ellos. 12. Ciudad Tendidal. Ya que el pueblo Rilf nos trató tan bien, quisimos visitar la ciudad a la que estaban exportando sus productos. La ciudad de Tendidal era una ciudad fortificada, sin nada muy destacable. Bueno, quizás sería mejor decir que su falta de elementos característicos era su especialidad. Tendidal era una ciudad militar, la que buscaba la simpleza por sobre todas las cosas. Era comprensible, considerando que se encontraba en la frontera con el Imperio Sanstrae. Según los locatarios, tener una bella ciudad no servía de nada si terminaba siendo destruida en una guerra. Actualmente se encontraban en una época de paz, pero en el pasado habían sucedido varias guerras desastrosas. El imperio rara vez era mencionado por las autoridades de Grandfaus, quizás por no ser un reino semihumano, pero Tendidal no seguía este patrón, preparándose constantemente en caso de una guerra. Según textos de historia, el imperio ha tenido una superioridad tecnológica por sobre el resto de naciones, lo que le ha permitido defenderse mejor contra la nigromante, explicó la maguita, haciendo uso de sus conocimientos, orgullosa. Es también la nación que ha aislado al zombi calamitoso, aunque no ha podido destruirlo. 7. ¿Zombi calamitoso? Preguntó el héroe, curioso. 11. Cualquier cosa que posea un título así no era nada bueno. Mi esposa empuñó sus manos, parecía interesada también. Quizás querría ir a luchar contra él. Yo esperaba que el héroe se fuese a ese lugar y terminar siendo devorado por aquel ser, ¿quién sabe? 5. El zombi calamitoso es el zombi más peligroso registrado hasta ahora.
Tiene la habilidad de atraer a otros zombies desde la lejanía y se mueve en grupos enormes de no muertos coordinados. Según tengo entendido, también es más inteligente, rápido y fuerte que el resto de zombies conocidos, por lo que lo único que han logrado en el Imperio ha sido confinarlo en una zona y acabar poco a poco con los no muertos que se reúnen a su alrededor. 10. ¿El Imperio no puede acabar con él usando su tecnología? Si pudieran hacerlo, ya lo habrían hecho. Cuando la maguita hablaba de tecnología, mi mente me mostraba imágenes de lo que había sido el mundo de donde provenía. Aviones, automóviles, armas de fuego, tanques, bombas de inmenso radio. Todo eso se pasaba por entre mis pensamientos y se me hacía difícil creer que, con estas cosas, aquel no muerto pudiese sobrevivir. De seguro el héroe había pensado algo similar. Quizás la tecnología de la que hablaba la pequeña hechicera era otra cosa. Después de todo, es otro mundo. 3. Durante nuestra estadía en Tendidal, nos encontramos con miembros del culto a la bestia. No eran difíciles de detectar, pues tenían un olor y sabor característicos, bastante desagradables para la chica lobo y también para mí y mi esposa. Mi mujer y el héroe acabaron con la mitad de ellos y capturamos a la otra mitad, esperando interrogarles. No tuvimos mucha suerte al respecto, esos malditos sabían cómo provocar nuestra ira más de lo que nosotros sabíamos hacerlos hablar. También conocían una gran variedad de métodos suicidas. No nos esperábamos encontrar muertos a quienes habían sido atados de boca, manos y piernas. Con los fanáticos muertos, investigamos exhaustivamente la ciudad, buscando cualquier pista que nos diera información sobre sus motivos dentro de esta ciudad. La maguita buscó signos de un sello mágico en la urbe, pero no halló nada, al igual que nosotros. Quizás simplemente estaban de paso, aunque el héroe creía que tal vez estaban haciendo un trato en este lugar. Nos hubiese gustado dejar a una persona vigilando dentro de la ciudad, pero no teníamos a gente muy capaz por sí sola y reducir el número de miembros en nuestro grupo tampoco era una buena opción. 6. Pueblo Venci. Después de salir de Tendidal, continuamos nuestro camino siguiendo unos rumores dentro de la urbe. Según algunos ciudadanos, había un grupo de personas desaparecidas en uno de los pueblos cercanos. Lo interesante de este rumor era que ninguno de los habitantes de dicho lugar había declarado estos incidentes, siendo notado únicamente por familiares de estos que dejaron de recibir sus cartas. 3. El pueblo se llamaba Furzas. Esperábamos encontrar elterios en el lugar, dada la evidencia. Sin embargo, el clima cambió repentinamente durante nuestro trayecto, lloviendo copiosamente, con rayos y truenos por igual. La repentina tormenta creó un torbellino a la distancia, amenazando con atraparnos si es que continuábamos. La maguita intentó cambiar las condiciones del clima usando magia, pero no surtió efecto. Según ella, alguien más estaba creando este fenómeno y no permitía su manipulación hasta que terminase. 5. Sin opciones, desviamos nuestra ruta hacia las ruinas de un pueblo dentro del mapa. El pueblo Venci, uno de los asentamientos con peor suerte dentro de Grand Faust. Destruido por la guerra contra el Imperio, reconstruido y luego destruido nuevamente por el ejército de la nigromante. Actualmente estaba deshabitado y solo quedaban algunas casas medio destruidas. Escogimos aquellas con tejado para refugiarnos de la lluvia y estuvimos monitoreando los movimientos de la masa de aire y escombros a lo lejos. Todos quedamos empapados con la lluvia, siendo yo y mi esposa los únicos que no enfermaríamos con esta situación. La maguita y sus compañeros bestiales se reunieron frente a una fogata creada por el héroe y se quedaron juntos, generando calor entre sí. Nuestra hija y la chica lobo se les unieron. ¿Yo también me puedo unir?, preguntó el héroe, recibiendo nuestras miradas hostiles. Está bien, me quedaré aquí. 10. El chico se sentó separado del resto, calentándose también con la fogata, temblando de frío. Mientras los vivos se secaban y recuperaban el calor, yo y mi esposa salimos a explorar el pueblo. No había mucho que ver aquí. Había unas cuantas casas destruidas en un lado, otras cuantas que parecían ser restos de madera y piedra antes que casas, también había un pozo, el cual se estaba desbordando. Como la lluvia continuaba, poco podíamos estudiar sobre el lodoso suelo y todo a nuestro alrededor adquiría un color gris y triste. Las nubes negras comenzaron a disminuir en cantidad y pequeños rayos de sol pasaron por entre estas, iluminando sectores de Venci. Este lugar no fue destruido por zombies, comentó mi esposa, indicando con su índice derecho una de las casas destruidas. Un grupo de zombies no era capaz de echar abajo una casa completamente. Cuanto mucho podían romper puertas y ventanas.
Aunque lo más sospechoso en este caso era la forma en la que algunos hogares habían sido arruinados. Era como si hubiesen sido atacados desde las alturas o como si algo muy grande las hubiese golpeado. 7. Cuando salimos del lugar, buscamos indicios que nos permitiesen descubrir la identidad de quien causó la tormenta, pero la lluvia se había llevado todo y, según la maguita, no quedó rastro mágico a seguir. Pueblo Furzas. Bueno, esto es impresionante, comentó mi esposa, sarcásticamente. Frente a nosotros se encontraba un pueblo en buen estado, lleno de personas tranquilas y amables, quienes trabajaban la tierra y vivían de la buena vida al lado de un bosque de árboles frutales. Por lo que podía ver, no había animales usados para el arado y tampoco estaban disponibles en los establos. Se podría inferir que este grupo de personas era vegetariano, llevando un estilo de vida que parecía ser saludable. 3. Estoy de acuerdo. Hasta yo estoy sorprendida, respondió la chica lobo. Usualmente no mostraba mucho interés en los asuntos de los vivos, pero esta vez tenía los ojos bien abiertos. Si hubiese que indicar un problema, lo único que se me ocurría era mencionar que estas personas no eran humanas. 2. Bienvenidos a Furzas. ¿De dónde vienen, buena gente? 3. ¿Están buscando albergue? Tenemos habitaciones disponibles en nuestra posada. 1. No olviden pasarse por nuestro restaurante, la especialidad local está esperando para deleitar sus paladares. 5. Grandes palabras para un grupo de invasores, pensé. 3. El pueblo había sido invadido en su totalidad por los elterios, quienes hablaban con nosotros como si su presencia aquí fuese lo más natural del mundo. Se apropiaron de los hogares de los anteriores habitantes, liberaron a sus animales, trabajaron sus tierras y se apropiaron de la identidad de Furzas, junto con sus especialidades locales, historia y costumbres. 4. Supuse que sería normal en ellos actuar de este modo. Según la maguita, el pueblo entero estaba siendo rodeado por un hechizo de manipulación mental, por lo que era de esperar que ellos actuasen como si nosotros estuviésemos bajo su control. Fue una suerte pasarse por aquí con personas capaces de anular su efecto o mi hija y la chica lobo estarían cayendo directamente en su trampa. Ahora, bueno, ¿qué deberíamos hacer con ellos? Por el momento decidimos seguirles el juego y fingir estar bajo su hechizo. 4. Nos quedamos durante 2 días en el pueblo. El primero de ellos no tuvo sorpresas desagradables además de tener a un grupo de orejones invasores esperando reescribir nuestras memorias. La comida no estuvo mal, aunque la chica lobo sufrió por la falta de carne. Secretamente atrapé a un elterio y lo cociné para ella. Procuramos que el héroe no se percatase de ello, pues, si bien él estaba enemistado con esta especie, dudaba que estuviese a favor de comerlos como alimento. 11. El servicio fue bueno y la posada fue cómoda. El paisaje no tenía nada especial. Era muy similar al de otros pueblos que habíamos visitado en el pasado. El cabello verde de los habitantes era lo que más destacaba en este lugar. Durante ese día, nos encargamos de disfrutar de la falsa hospitalidad de esta gente e investigar sobre la desaparición de sus habitantes. Para bien o para mal, a los elterios no les gustaba el derramamiento de sangre, por lo que los verdaderos pueblerinos deberían estar en algún lugar cercano. Oímos rumores de una mina a unos 600 pies del límite entre el pueblo y el bosque. La chica lobo se postuló como voluntaria para la exploración de ese lugar y viajaría al día siguiente. En el segundo día de nuestra estadía, comenzamos a notar el verdadero rostro de estos orejones. Los elterios nos trataban diferente de como hicieron anteriormente. Ahora nos consideraban habitantes del pueblo, quienes vivían juntos como inquilinos y debíamos trabajar para ganarnos el pan. Tuve que contener la risa cuando me enteré que la historia que se habían inventado para nosotros contaba el cómo éramos huérfanos de la guerra contra el imperio y esta buena gente nos había cuidado y criado con amor. Ahora que éramos adultos, estábamos llenos del deseo de pagar por su amabilidad y hacíamos cualquier trabajo que nos pidiesen voluntariamente. 9. Hablando de trabajo voluntario, los verdaderos habitantes de Furzas estaban siendo utilizados como trabajadores en las minas cercanas al pueblo. Algo de que habían cometido atrocidades y ahora estaban pagando por sus pecados con una pena ligera. Decidimos liberarlos durante la noche ese mismo día. Al ser vigilados por pocos orejones, el infiltrarnos en el lugar no fue difícil y la maguita no tuvo problemas en lanzar el hechizo que rompía el control mental sobre los pueblerinos originales. Confundidos, atemorizados y enfadados a la vez, los habitantes del pueblo estaban deseosos de cobrar venganza contra los orejones. Esa noche ocurrió una masacre de elterios.
La mayoría de ellos habían estado durmiendo plácidamente en camas ajenas cuando fueron atacados por los pueblerinos. Los pocos que intentaron defenderse fueron asesinados por un grupo que les superaba en número o fueron acabados por mi esposa. La maguita y el héroe se encargaron de la limpieza una vez los demás terminaron. Yo me quedé con unos cuantos pedazos de carne, los que fueron preservados por mi hija. Nuestros acompañantes bestiales vigilaron la zona y procuraron que ningún elterio escapase. Fue una buena estrategia, la que funcionó mejor de lo esperado. Tuvimos suerte de no encontrarnos con un líder orejón como el que estuvo en Kaya. Nos despedimos de todos una vez liberamos el pueblo. Los habitantes, agradecidos, nos dejaron una buena porción de sus vegetales, los que usaría en nuestro viaje como ingredientes para platillos más elaborados en el camino. Ahora que recordaba, pensaba que el héroe había estado siendo seguido por un grupo de elterios desde hacía un tiempo. Al parecer, estos no tenían nada que ver con ello, pues no lo reconocieron cuando entramos a fuerzas y tampoco intentaron asesinarlo, considerando todas las oportunidades que tuvieron. Cuando le mencioné esto a ese tipo, dio un salto, asustado. Debiste recordármelo. Podría haber muerto en ese momento. El héroe estuvo paranoico durante los siguientes días de viaje. Ciudad Engola. Después de unos días de viaje en el que solo nos encontramos con unos cuantos monstruos, finalmente llegamos a la siguiente ciudad Engola, la ciudad de los ríos. ¡Uah! El camino nos llevó a una colina y desde allí pudimos ver la totalidad de la urbe desde las alturas. Mi hija estaba impresionada por esta vista. Se le veía muy feliz. Engola era una gran ciudad amurallada, la cual contenía 5 ríos pasando sobre sí, los que se cruzaban entre sí, se unían y bifurcaban con frecuencia, formando una intrincada red. Las casas y edificios estaban construidos alrededor de estos y la ciudad poseía varios puentes y pequeños botes para atravesarla. Una torre de mediana altura parecía vigilar el cauce de cada río y en los muros había puertas que tenían la función de aumentar o disminuir el caudal de estos. Impresionante. El ingreso a la ciudad fue fácil y rápido, pero explorarla se volvía complicado, en especial por la construcción irregular que estaba en las redes hídricas. Engola era un laberinto para nosotros, pues no sabíamos qué caminos tomar para llegar a los diferentes puntos turísticos. Por supuesto, nuestro motivo al ingresar a esta ciudad no era actuar como turistas, claro que no estábamos buscando actividades sospechosas en el reino, era natural que revisásemos las zonas más populares y concurridas, ¿no? Sí, era completamente natural, lógico. Mira. Botes y molinos por todas partes. Inesperado por todos, la persona más feliz y emocionada de encontrarse en esta ciudad era mi esposa. La chica zombie correteaba por el lugar, observando los cauces, sonriendo alegremente. Jamás la había visto tan feliz. Sentí cierto calor sobre mi rostro tras verla actuar así, algo bastante extraño en mí, por lo que usé parte del agua que corría a mi lado para mojar mi cara. Noté que algo recorría el interior del cauce. ¿Peces? La chica lobo también estaba feliz en esta ciudad, entretenida jugando a atrapar un cardumen cerca de ella, fallando durante todos sus intentos. Viéndola deprimirse, mi hija usó una red y capturó a unos cuantos para dárselos a la peluda. Engola parecía ser una buena alternativa para quedarnos, superando a Chris y Nirm. Lo único que me preocupaba eran estos ríos. Observé a la maguita, esta notó mi mirada y sacó un mapa que había comprado recientemente a un vendedor sobre un bote. Ni la estructura de la ciudad, ni el grupo de ríos sugiere el riesgo de que sea usada por el culto a la bestia, dijo, levantando su pulgar. Aquello me tranquilizaba un poco, aunque nunca podíamos confiarnos del todo. Siempre podía haber una zona oculta que no fue registrada o fue removida intencionalmente para ocultar su presencia. Nuestros primeros 3 días no tuvieron sorpresas desagradables. Recorrimos la ciudad con total tranquilidad, disfrutamos de las delicias acuáticas y encontramos muchas zonas dignas de admirar. Los habitantes de la ciudad eran buenas personas en su mayoría, amigables y buenos trabajadores, también tenían un sabor particular debido a su dieta. Durante la noche del tercer día, mi esposa y yo dimos un paseo nocturno, disfrutando de la vista de las estrellas, tanto en el cielo como en el reflejo del agua. El héroe nos dijo que las noches aquí eran frías, pero ninguno de los dos sentía un malestar con fresca brisa que nos acariciaba. Nos sentamos en un banco iluminado por la luna. Mi esposa colocó su cabeza sobre mi hombro y nos quedamos viendo a los pocos transeúntes nocturnos.
Ninguno de los dos pensó en atrapar a uno de estos habitantes y devorarlo. No queríamos arruinar esta cita. Me hubiese gustado quedarme así por más tiempo, pero lamentablemente no todo sucedía como uno quería. Personas sospechosas se nos acercaron con dagas y cadenas. Al parecer el collar de mi esposa, el cual a veces olvidaba que se encontraba allí, llamó la atención de algunos esclavistas ilegales. Una esclava humana en un reino humano podía costar una fortuna. Muchas veces me encontraba con personas que me observaban con reproche o con asombro tras verme al lado de mi mujer, pero nunca me dijeron algo, quizás por miedo. 8. Bonita chica la que tienes ahí, dijo uno de los indeseables que osaron interrumpir nuestro momento juntos. La más bella junto a mi hija, respondí, dejando perplejos a los desconocidos. De seguro no estaban acostumbrados a un buen trato con los esclavos, aunque no era mi esclava. Tampoco estaban acostumbrados a que una persona se abalanzase sobre ellos y rompiese sus cabezas de un solo golpe. 6. Ensuciaron mi vestido, se quejó la chica zombie, pateando los cuerpos de esos tipos. 2. No teníamos intenciones de probar la carne de personas que nos interrumpían, por lo que los lanzamos al río con la corriente más fuerte, siendo arrastrados hacia las afueras de la ciudad. Con el humor arruinado, decidimos volver a nuestros hogares. Sin embargo, sorpresivamente nos topamos con un grupo de personas que emitía la misma sensación que me provocaban los miembros del culto a la bestia. Los desconocidos nos avistaron y huyeron de nosotros, tal vez a avisar a sus compañeros. Pensaba que no veríamos a estos tipos en esta ciudad, pero, bueno, ya nos habíamos encontrado a fanáticos en lugares inesperados. Extraño para nosotros, no estaban recitando su oración típica, simplemente huían y se daban señales con la mano. La persecución duró una media hora, atrapándolos finalmente en un callejón sin salida. Esperen. ¿Por qué nos están siguiendo?, exclamó uno de ellos, nervioso. Era la primera vez que oíamos a uno de ellos hablar. La misma razón por la que estaban huyendo, respondió mi esposa. Nos van a comer. ¿Eh? ¿Qué estaban diciendo estos tipos? ¿Acaso no sabían el mal sabor que tenían? No se hagan los tontos, fanáticos. Sus compañeros nos han dado muchos problemas, comenté, preparándome para romperles las piernas. Los extraños abrieron sus ojos, asustados e impresionados a la vez. Fanáticos. Nosotros no. Déjalo, saben lo que fuimos. Esto no terminará bien, ¿verdad? Los tres se estuvieron mirando entre sí, preguntándose si continuar hablando o esperar a que dijésemos algo. Parece que hay un malentendido, dijo el más anciano de ellos. Nosotros ya no pertenecemos al culto de la bestia. ¿Desertores? Nunca había escuchado de personas que dejaron el culto. Quizás eran muy raras o sabían ocultarse muy bien. No entendía qué motivaría a estas personas tan fervientes a dejar su camino, pero tampoco comprendía el motivo por el cual ingresaban a esa organización. Vimos una oportunidad en estos tipos. Sería la primera vez que escucharíamos a miembros del culto hablar sobre sus circunstancias. Hasta ahora, todos habían muerto, ya sea por nuestra mano o por la suya propia. Mi esposa y yo nos miramos y asentimos. Podríamos llevarlos hasta donde el héroe para resolver cualquier duda que tuviese él y su grupo, pero sentía que no teníamos mucho tiempo para ello. Era extraño, como si algo en mi mente me advirtiese que estaríamos pronto en peligro, y no a causa de estos tipos. Entre preguntas y pequeñas torturas, aprendimos que no todos los miembros del culto eran tan fanáticos como los que causaron una masacre en Crise y Ordinas. Se comenzaba con una iniciación simple, la cual consistía en cruzar un bosque cercano a la capital y salir vivo de él. Una vez terminaban su caminata, se les ofrecía una copa con sangre de un animal peligroso, el cual te deshidrataba en extremo, y finalmente uno recitaba un juramento. Después de eso, los miembros más nuevos se encargaban de las tareas administrativas, siendo supervisados por sus superiores y su líder. Pasado cierto tiempo, se hacía una segunda prueba, la que los convertía en ejecutores. Estos últimos eran los que atacaban las ciudades como personas enloquecidas. 2. Asumí que el mal sabor que tenían estas personas se debía a la sangre de ese animal extraño que bebieron. Era un misterio para nosotros lo que sucedía en la segunda prueba, pues estos desertores del culto decidieron irse antes de tomarla. Según ellos, las personas a su alrededor estaban cambiando a algo inhumano y, por mucho que les interesase el ideal de volver a los tiempos antiguos, no estaban de acuerdo con los métodos. ¿Quién es su líder?, preguntó mi esposa.
Los exmiembros no estaban seguros de responder aquello. Incluso cuando nos contaron mucha información clasificada del culto después de romperles algunos huesos, no querían hablar de su líder. Parecían tener miedo de este. O quizás había un hechizo sobre ellos que no les permitiría hablar. Diablos, hubiese querido que la maguita o la vampirita estuviesen con nosotros en este momento. Uno les hablamos de nuestras circunstancias y cómo planeábamos terminar con todo esto. Bueno, en realidad le dejaríamos la responsabilidad al héroe, pero ellos no tenían por qué saberlo. Al escuchar el nombre del héroe, los desertores estuvieron mejor dispuestos a hablar. ¿Quién diría que usarlo para estas cosas serviría? Él ya la conoce, todos la conocen, dijo uno. ¿La? ¿Una mujer? No me digas que es la nigromante, pensé. Viaja junto a la familia real siempre, no sé si puedan hacer algo realmente contra ella. Puede que esté controlando todo el país, comentó otro. 5. Tal como decía, actualmente estábamos huyendo de la monarquía de Grandfaus. Especialmente de la reina, quien podría suponer un peligro igual o peor que la nigromante. Si esa mujer estaba aliada o tenía relación con el culto, no podía ser peor la situación. Es la Sacer. 3. El último de ellos intentó revelarnos la identidad de su líder, pero, antes de terminar sus palabras, una flecha cayó sobre su cabeza. Inmediatamente después, más flechas cayeron sobre los otros desertores. Algunos proyectiles fueron dirigidos hacia nosotros, pero logramos reaccionar a tiempo. Elterios, dijo mi esposa, observando uno de los tejados de los edificios en Engola. Allí podían distinguirse claramente las siluetas de personas de largas orejas. Tomando un puñado de piedras en el suelo y arrojándolas con fuerza, la chica zombie destrozó el cuerpo de nuestros atacantes, quienes cayeron pesadamente a uno de los ríos. Los habitantes durmiendo en esa zona se despertaron y salieron, curiosos, a ver lo que sucedía. No nos pudimos acercar sin levantar sospechas, por lo que decidimos volver a nuestro hogar y hablar de lo sucedido con el héroe y compañía. Ese Elterio estaba escuchando nuestra conversación con los desertores, comentó mi esposa, con el ceño fruncido. Solo nos atacó cuando quisieron revelarnos la identidad del líder del culto. 4. Entendía lo que quería decir. Existía la posibilidad de que hubiese orejones en el grupo de fanáticos, o, en el peor de los casos, todos los Elterios pertenecían al culto a la bestia. Después de discutir las cosas con el resto de nuestro grupo, decidimos dejar Engola, con todo nuestro pesar. Continuamos nuestro viaje sin rumbo específico, visitando pueblos y ciudades por doquier. El héroe asumió que la persona a la que se referían los desertores era la sacerdotisa, líder de la iglesia principal en Grandfaus. 2. Si queríamos encargarnos de ella, debíamos enfrentar también a la familia real. No parecía un buen plan. No quería arriesgar a mi hija a estar cerca de la reina. El héroe se comprometió a protegerla, pero no confiaba en ellas de nivel. De momento, reuniríamos fuerzas. Considerando las circunstancias, quizás lo mejor sería pedir ayuda a la nigromante. Como si estuviese esperando a que pensase eso, un no muerto apareció bajo la tierra, buscando al héroe. Ambos se quedaron conversando un rato, junto a mi pequeña, pero el resto del grupo prefirió abstenerse de escuchar los gemidos adoloridos de ese deforme ser. Uno, al final de la plática, le entregó una carta a nuestro compañero y se retiró. El chico se quedó perplejo por unos instantes y luego dio una media vuelta, apuntando hacia el sur. La nigromante se dirigirá a un asentamiento elterio pronto. ¿Quieren ir? Yo quiero ir. 7. Me gustaría pensar que su intención era noble, pero sus ojos brillantes, su amplia sonrisa y su rostro sonrojado denotaba que solo era un joven enamorado. 2. Nuestra hija imitó las expresiones del héroe y también apuntó hacia el sur. Vamos. Exclamó. Y todos obedecimos. Oigan, oigan. ¿Por qué pusieron esos rostros de duda cuando lo propuse yo, pero ahora están seguros de ir? Cuestionó nuestro patético compañero. Se supone que yo soy el líder del grupo, ¿no? 5. Ah. Todos nos quedamos mirándolo, incluyendo a la maguita. Parecía ser que nadie lo consideraba como la persona a cargo. 1. Ahora que me detenía a pensar, no teníamos clara cuál era nuestra cadena de mando. Observé a mi esposa y esta me dio un beso en respuesta. Eso no era a lo que me refería. 3. Bueno, mientras estuviésemos de acuerdo, todo estaría bien, supongo. Aunque. Con esto, ¿no conocería a la nigromante finalmente? 5. Fin del capítulo Exleaf.
Perdón por el retraso, la universidad no me dejaba pensar claramente para escribir coherentemente. 2. ¿Habrá una ilustración en este capitán? ¿Qué visita les parece mejor para ser ilustrada? 3. Ciudad Nirm. 1. Pueblo Jabal. Pueblo Rilf. Ciudad Tendidal. 4. Pueblo Benzi. Pueblo Furzas. 3. Ciudad Engola. Vampiresa V. Objetivos de cada quien. ¿Cómo te sientes hoy? Igual que siempre. ¿Quieres comer algo? Quizás después. No tengo hambre. Está bien. Te veo más tarde. Después de lo sucedido en Kaya, mi amiga, la nigromante, había estado bastante deprimida. Sabía que ella buscaba a un héroe, comprendía su situación, pues ella me había confiado sus circunstancias. También leí su novela a escondidas. Si mi amiga supiese que vi todas sus fantasías en ese libro, estaría bastante molesta y avergonzada, pero no pretendía decírselo. Mucho menos en la situación actual. 8. La ciudad de no muertos que la nigromante había creado estaba como siempre. O eso me gustaría decir, pero las cosas nunca resultaban tan fáciles, ¿no? En resumen, todo estaba hecho un caos actualmente. La cadena de mando se había roto, los generales principales del ejército dejaron sus puestos y comenzaron a actuar por su cuenta, todo con el permiso de mi preciosa amiga. Por el momento, estaba recibiendo reportes sobre la situación en el exterior. Al parecer, el reino de Grandfaus estaba actuando para recuperarse, además de buscar al odioso héroe falso, cuya mera existencia rompió el corazón de mi amiga. 8. Por muy molesto que resultase, ese chico actualmente era el único contacto que ella tenía con el exterior. Bueno, siempre estaban los reportes de los espías que teníamos en el mundo, pero ellos no podían mantener una relación amistosa con mi amiga. La nigromante de vez en cuando se comunicaba con el héroe mediante cartas, pero no salía nunca de su habitación. Aquello también me entristecía. 3. La niña. Cierto día, me llegó un reporte interesante. El héroe falso había tomado custodia de la hija de uno de sus amigos. Lo interesante de todo esto era que esa pequeña estaba relacionada directamente con mi amiga. La nigromante me habló de ella y el cómo se conocieron. También me habló sobre su relación y su verdadera identidad. Era la primera vez que escuchaba sobre los orígenes de mi amiga. Sabía lo que había sucedido en su pasado y cómo había llegado a este plano, pero nunca me había mencionado lo que había sido antes de todo eso. Siempre había pensado que ella era una clase de humano evolucionado o una deidad olvidada, pero resultó ser algo que simplemente llegó a este mundo y se mezcló con la sociedad humana. Uno estaba muy feliz de escuchar esa revelación, aunque no me agradó notar que el héroe sabría de esto en un futuro cercano. Al estar con la pequeña que también vino de otro mundo, era muy probable que en algún momento le hablaría de sus orígenes. Déjala ser. Si ella quiere revelarlo, no es problema, dijo la nigromante cuando se lo consulté. No estaba completamente de acuerdo, pero si así lo prefería ella. Después de unos días esperando por nuevas noticias en el exterior, decidí dar un paseo por la ciudad. Ahora que no estábamos atacando a las naciones de los vivos, el número de no muertos a nuestra disposición había comenzado a disminuir lentamente. Como no combatían, tampoco hubo mejora en nuestras fuerzas. Según algunos reportes, el hombre cerdo había comenzado a reunir tropas en los alrededores de la frontera de Grandfaus con el reino bestial. Supuse que había iniciado su venganza por la pérdida de su especie. Le deseaba mucho éxito en su propósito, siempre fue un buen compañero diligente y amable con sus subordinados. Su apariencia era completamente lo opuesto a mis gustos, pero había cierto encanto en su manera de ser. 1. La Aracne había caído durante la invasión de la capital y el espectro dijo que había recibido una propuesta interesante en uno de sus viajes. Actualmente solo quedábamos 3 de nosotros cerca de la nigromante, aunque uno estaba preparándose para irse. Oh. No esperaba verte por aquí. Pensé que estarías consolando a esa chiquilla imposible de comprender. Con una voz disonante, una enorme criatura se presentó frente a mí, caminando por sobre las paredes de los edificios. Era un insecto con una gran cantidad de patas, de tamaño gigantesco y con 3 rostros humanos en donde debería estar su cabeza, el 100 pies monstruoso. 6. No hables así de ella. Le debes respeto a la mujer que permitió que siguieses existiendo, vestigio de las bestias, respondí, enfadada. No me agradaba para nada que alguien hablase mal de mi dulce y tierna amiga. En especial si se trataba de este tipo. En serio. Después de todo lo que estuvimos haciendo, ahora quiere encerrarse en su habitación y detener la invasión.
¿No que había un héroe que intentaría asesinarla? ¿Por qué parar ahora? No le hallo sentido a sus acciones. Los tres rostros del insecto fruncieron el ceño, haciendo notar su disgusto. Como monstruo que era, mi señora nunca confió plenamente en él, por lo que ni siquiera dio señales de sus verdaderas intenciones cuando se encontraba en sus proximidades. Aún así, este cienpiés le debía un mínimo de respeto. No solo tenía prohibido ir en contra de sus mandatos, sino que también debía ser leal a ella y jamás insultarla. Todo esto estaba sucediendo solo porque mi amiga se lo había permitido hacía no mucho. Ella tiene sus razones, lo sabes. Incluso si no te ha revelado todos sus propósitos, deberías comprender con esas tres cabezas tuyas que sus acciones tienen un propósito, te guste o no. 5. Jamás podré comprender a seres como ella, como ustedes en realidad. Tantos secretos que mantienen, ¿para qué? ¿Acaso van a conseguir el mundo de esa manera? 2. Nosotras nunca planeamos conquistar el mundo en primer lugar. 3. Era un malentendido común entre los reinos de los vivos y mi preciada amiga. Ninguno de ellos se detuvo a pensar que, de querer dominarlos a todos, ya habríamos destruido a todas sus naciones con nuestro poder. Él, como monstruo inteligente, se había convertido en un servidor de la nigromante una vez el rey de las bestias había sido derrotado. En la lógica de estos seres, alguien más fuerte tenía el derecho de gobernar por sobre ellos y sobre el resto de especies. Eso era lo que había hecho su rey, después de todo. Un inmenso depredador que decidía la vida y la muerte de cualquier criatura que se cruzase en su camino. La actitud actual de mi amiga contradecía ese pensamiento, lo que de seguro generaba conflicto en su mente. Como sea, es momento de dejar este lugar. Estaba dando un último paseo por la ciudad, ¿me acompañas? Preguntó el gigantesco monstruo. No. Prefiero estar sola en estos momentos. Ustedes dos tienen bastante parecido a veces. Lanzando un bufido, el insecto se preparó para retirarse, subiendo por los edificios, observando el paisaje a sus alrededores. Este fue el último general en dejarnos actualmente. Había dicho que buscaría hacerse con un reino y dominar sus tierras o algo así. Siempre había sido su objetivo y, ahora que mi amiga no parecía estar cerca de sus deseos, decidió irse. Vaya muestra de lealtad. 5. Bueno, me gustaría recriminarle aquello, pero este ser fue el único que no hizo un juramento con la nigromante. Habiendo sido él parte de las tropas del rey de las bestias, no era precisamente alguien que pudiésemos considerar como un miembro de nuestra facción. Sin embargo, tampoco era como si fuese un aliado del monstruo que dominaba el mundo hacía siglos atrás. Él simplemente le temía y se mantuvo sobreviviendo como podía a tal reinado. Cuando mi amiga derrotó al gran monarca, este cienpiés monstruoso dijo que estaba agradecido de ser libre y prometió servirle mientras sus objetivos se alineasen. 3. En fin, ahora no lo vería más, tampoco quería verlo otra vez en el futuro, debería celebrar esta partida, aunque se me hacía algo triste cómo estas personas dejaban a la nigromante poco a poco. Parecía ser que yo era su única amiga. 7. Hablando de ella, cuando este insecto había anunciado su partida, la nigromante le propuso ir al Imperio Sanstra y obtener su territorio. De ese modo, también liberaría al zombi calamitoso que se encontraba atrapado allí. El gran cienpiés simplemente había reído ante la propuesta, pero algo me decía que terminaría por hacer como ella quería. 9. Suspiré. Había perdido mis deseos de mirar la ciudad. No quería encontrarme con ese insecto de nuevo, sería muy incómodo. Decidí volver a mis aposentos y prepararme para la noche. Necesitaba eliminar mi estrés acumulado, por lo que visité a mis lindos esclavos. Estuvimos jugando durante toda la noche. 4. Unos cuantos días después, tras salir de la mazmorra en la que mantenía a mis presas, una conocida se apareció frente a mí. De una armadura negra y cruzada de brazos, la guerrera esqueleto estaba esperando por mí, apoyada en un pilar de huesos. Su mirada inexpresiva y vacía era incapaz de mostrar emoción alguna, pero eso no era problema, era capaz de interpretar lo que sentía con tan solo ver su postura y sentir el miasma que la rodeaba. 2. Pareces ansiosa. ¿Quieres hablar en alguna parte más bonita? Pregunté. No era precisamente el lugar más cómodo para tener una charla importante. Aquí está bien, respondió con su grave voz. Sin cambiar su postura, mi compañera desvió su mirada y observó el suelo. ¿Hasta cuándo seguiremos así? Por supuesto, hasta que la nigromante se recupere y decida un nuevo curso de acciones. La guerrera esqueleto presionó sus dedos sobre sus brazos.
Si pudiese hacer alguna expresión en su rostro, probablemente vería una mueca llena de frustración. Invité nuevamente a mi compañera de visitar otro lugar. Sentía que sería mejor sentarnos cerca de una plaza o en la cima de un muro. Cualquier lugar era mejor que estar frente a mi mazmorra, con los gemidos de mis juguetes fingiendo ser la música ambiental. Además, estar sentadas también evitaría que ella intentase escapar de mí, o yo de ella. No tuve que hacer mucho esfuerzo para convencerla y la llevé hasta un mesón dispuesto al lado de una cabaña militar. Me hubiese gustado poder ofrecerle algún trago, pero ella era un esqueleto. No podía comer ni beber. La nigromante ya ha estado demasiado tiempo en sus aposentos. La cadena de mando está disolviéndose y el orden que teníamos está convirtiéndose en un caos de no muertos sin cerebro, se quejó la mujer huesuda. Su espada se encontraba incrustada en la tierra y de vez en cuando balanceaba su mango de un lado hacia otro. Comprendo que te sientas impaciente, pero... ¿Impaciente? Estuve esperando décadas a poder cobrar mi venganza. Esperé y esperé para que la nigromante pudiese invocar a su ansiado héroe y finalmente ha llegado. ¿Qué más debo esperar? Sabes tan bien como yo que el héroe que quería mi amiga es completamente diferente al héroe que llegó a este mundo. 9. Eso no es mi culpa. Yo ya cumplí mi parte del trato, quiero que cumplan la suya. La capital ya ha sido destruida y Kaya se está intentando reconstruir nuevamente después del ataque del hombre de la torre. El reino Grandfaus estará en graves aprietos ahora y hay rumores de que otras naciones planean invadirlo. La capital no es nada, exclamó la guerrera esqueleto, golpeando el mesón. No es suficiente. La Guardia Real sigue viva, la sangre real continúa fluyendo como si nada. La capital es solo una ciudad grande, Grandfaus está lleno de ellas. Quiero destruirlos por completo y ustedes me ayudarían a lograrlo. Todavía planeamos aquello, pero sabes que no es algo tan simple. El héroe falso es un amigo de la nigromante y él vive en este reino. Podemos controlar un gran ejército de no muertos y arrasar con todo, pero no podemos asegurar que los zombies y esqueletos sin inteligencia puedan distinguir entre lo que deben atacar y lo que no. Esperaste varios años ya, puedes esperar unos pocos más, cuando el reino bestial y el imperio. Eso es mentira, interrumpió mi compañera. El hombre cerdo fue derrotado en Ordinas y el cien pies monstruoso planea dominar el imperio. Hay un tratado de paz entre los bestiales y los humanos, los elterios son una variable incierta y el imperio dejará de existir pronto. Grandfaus no caerá con lo poco que se ha hecho. Ella tenía razón, estaba mintiendo. Al no saber lo que querría mi amiga a futuro, no consideraba conveniente actuar por el momento. Para bien o para mal, el falso héroe era su amigo y no quería que rompieran amistad por mi culpa. La nigromante tenía a muy pocas personas cercanas. Quería hacer tiempo para que ella se recuperase y tuviese un nuevo objetivo. De seguro la guerrera esqueleto dedujo todo eso ya y su juramento de lealtad la detenía de traicionarnos o dejarnos como hicieron otros, pero eso no significaba que no se sintiese frustrada por la situación actual. Era como poner una carne jugosa frente a una bestia y no permitirle comer estando tan cerca. Pero eso no era todo. Quizás mi querida amiga estaría dispuesta a comenzar una guerra contra el reino o tal vez idear un plan para destruirlo por dentro, pero había algo más que me hacía dudar sobre tocar nuevamente a Grandfaus. La reina. 4 todavía la recordaba. Un ser que no emitía ningún atisbo de fuerza o magia y aún así provocar un terror inmenso dentro de mí. Desconocía sus intenciones, pero no imaginaba a esa cosa quedándose tranquila después de destruir completamente su hogar. Debía esperar, todavía era muy pronto. 8. Nuestra conversación continuó. En realidad, parecía ser más una oportunidad para mi compañera de quejarse del mundo y quitar parte de su ansiedad y frustración. Era similar a cuando un grupo de humanos iban a un bar y comenzaban a llorar y gritar sus infortunios. Al final de todo, la guerrera esqueleto fingió suspirar y apoyó su cuerpo sobre el mesón, desparramándose sobre él. Esperaré. Esperaré, así que no tarden mucho, por favor. Sonreí. No podía prometer nada realmente, pero, en el fondo de mi alma, quería ayudarla también. No estaba al nivel de la nigromante y discutíamos en varias ocasiones, sin embargo, consideraba a esta huesuda como una amiga también. Ese es el reporte de hoy, comenté, leyendo unos cuantos papeles entregados por nuestros espías en el exterior. La nigromante se encontraba sentada sobre su cama, con sus pies desnudos tocando las sábanas y jugando involuntariamente con ellas. Su tierna carita tocaba sus rodillas mientras me observaba con una expresión deprimida.
El culto se está moviendo, comentó, desviando su mirada hacia sus pies, moviendo su índice izquierdo circularmente sobre un mechón de su cabello. Parece que están lo suficientemente preparados como para mostrarse abiertamente al mundo. Y los elterios también se están moviendo sospechosamente, añadí. Es extraño. Es como si sus acciones coincidiesen con el culto a la bestia de una forma indirecta. Lo están haciendo a propósito. ¿Eh? No pude evitar abrir los ojos por la sorpresa. Considerando la larga vida de esos orejones, esperaba que tuviesen todavía en sus memorias el yugo de ese terrible ser. Ninguna de las especies inteligentes, salvo los vampiros, agradeció al nigromante por el fin del reinado del rey de las bestias, pero al menos esperaba que aquellos que lo recordaban no se uniesen a él. Los elterios sufrían por el monstruo que dominaba este mundo siglos atrás. Sin embargo, ellos no se oponían al orden natural de las cosas, explicó mi amiga. En su pensamiento, la muerte por parte de un monstruo poderoso era algo normal, parte de la naturaleza misma. Por supuesto, se defendían tanto como podían, pero si morían por sus garras, no se quejarían. 8. Entonces, ¿todas las acciones que cometen están basadas en devolver las cosas a la normalidad? No exactamente. Los elterios más antiguos recuerdan la vida antes de mi aparición y quieren volver a ella. Los más jóvenes simplemente se oponen a mi presencia porque controlo a los muertos, quienes según sus principios no deberían moverse. Uno sabía que las acciones de los orejones muchas veces eran irregulares, como si existiesen diferentes facciones entre ellos. Algunos actuaban para dominar tierras de otros reinos, devolviéndolas a la naturaleza, y otros atacaban asentamientos que no tenían nada que debiese darles beneficio. Actualmente, según los reportes, parece haber una tercera facción, la cual busca algo del falso héroe, dije, dejando los papeles sobre el escritorio y sentándome al lado de mi amiga. 1. Lo sé, me llegó una de sus cartas hablándome de ello. Parece que hay un grupo que busca espiarlo, otro que busca capturarlo y otro más, el cual busca matarlo. Siguiendo la lógica de sus acciones, el primero lo monitorea y espera que acabe conmigo, el segundo quiere algo de él, quizás su poder, y el último de seguro es parte del culto. Habiendo tres facciones diferentes, ¿no deberían estar enemistados entre sí? Al menos los humanos y los bestiales actuaban de esa forma, por lo que se me hacía extraño no haber oído de rencillas entre los orejones. Mi amiga se levantó de la cama y caminó hacia su escritorio, observando los reportes de los espías. Les dio un vistazo rápido y separó dos de ellos para mostrármelos. No tuve que mirarlos por mucho tiempo como para saber lo que sucedía. Las tres facciones no tenían diferencias de opinión, sino diferencias de objetivos, por extraño que pareciese. Los elterios coincidían en que mi amiga era una molestia y que el rey de las bestias era algo natural, por lo que no interferían entre las acciones de fanáticos y no fanáticos. Por otro lado, el héroe falso no era algo que realmente les importase mucho al parecer. Al menos, no les importaba lo suficiente como para pelearse por él, más bien estaban realizando una carrera para ver quién lograba su objetivo primero. La nigromante sonrió con ironía. Muchos me culpan de la actitud de algunos reinos en el pasado, pero habrían actuado de igual modo sin mi presencia. Era algo que debía pasar y que no podía cambiar, aunque quisiera. En el hipotético caso de que mi amiga no hubiese aparecido y que las especies inteligentes hubiesen sobrevivido por el tiempo suficiente, era muy probable que iniciasen conflictos según su posición frente al rey de las bestias. Los humanos jamás estuvieron a favor de seguir las leyes naturales. Probablemente obtendrían algún medio externo para acabar con aquello que amenazaba sus vidas, un héroe. Y con ello, los elterios a favor de aquel monstruo habrían iniciado una batalla en su contra. 7. La nigromante se cruzó de brazos y ladeó su cabeza. Luego ladeó su cabeza hacia el otro lado. No podía evitar pensar en lo tierna que se veía con esos movimientos, pero se suponía que estábamos teniendo una conversación seria y debía controlar mis deseos de abalanzarme sobre ella y abrazarla. 5. Bien, lo he decidido. 1. Mi amiga se golpeó las mejillas con sus palmas y su rostro se vio más animado. Su postura también se hizo más firme y confiada. La nigromante se había recuperado de su depresión. 1. Si bien soy capaz de vencerlo nuevamente, no quiero ver a esa cosa caminando por este mundo una segunda vez. Odio al rey de las bestias y no permitiré que lo revivan para hacer cumplir sus fantasías estúpidas. Iré a molestar a los elterios. 11. Y yo te acompañaré también, mi dulce amiga. Me levanté de la cama y me preparé mentalmente para el nuevo viaje.
Una misión junto a mi querida amiga, ¡qué felicidad! 1. No, tú no irás conmigo. 1. ¿Eh? 1. La rápida negativa de la nigromante causó un dolor en mi pecho y me lancé al suelo, destrozada. 2. Quiero que tú y la huesuda vayan a la ciudad de tu especie. Crise ya fue atacada por el culto a la bestia para liberar uno de los sellos del rey de las bestias. Tu especie está en peligro. 9. ¿Y por qué no vamos todas juntas a la ciudad y luego nos encargamos de los elterios? Tomé el vestido de mi amiga, implorándole que nos siguiese. Alejarme de ella por un tiempo indefinido era malo para mi salud. Además, los elterios, a diferencia de los humanos, eran más peligrosos. Tenían habilidades extrañas y su fuerte era la magia. Dudaba que pudiesen vencer a mi amiga, pero quizás tenían algún hechizo para atraparla o robarle parte de su poder. No podemos hacer eso. Si el culto está actuando, esos orejones también se moverán. No me puedo dar el lujo de permitir que amenacen con liberar a ese monstruo, es molesto. Pero lo puedes vencer nuevamente. Anda, ven con nosotras. No puedo matarlo, mis habilidades no son tan grandes. Además, no fui yo quien lo selló. 11. ¿Eh? ¿No fuiste tú? Entonces, ¿quién? 15. La nigromante estaba demasiado entusiasmada con su nuevo propósito y no escuchó mi pregunta. Estuvo moviéndose alrededor de todo su cuarto, buscando ropas y accesorios, apresurándome a elegir mis cosas también. Sus palabras habían creado una gran pregunta en mi cabeza, pero no quería interrumpirla en estos momentos. Me hacía feliz ver a mi amiga tan animada nuevamente, incluso cuando no estaría junto a ella en este viaje. Suspiré, resignada, y comencé los preparativos para mi nueva misión. Aproveché el camino para darle la noticia a la guerrera esqueleto. Me la encontré en el campo de entrenamiento, golpeando un grupo de estatuas de roca, creadas por un no muerto mago. Cada golpe que realizaba venía acompañado de un improperio hacia el mundo. Vaya forma de calmar sus emociones. Cuando la llamé y le informé de su nueva misión, comenzó a balancear su espada de lado a lado, ansiosa por cortar algo, en especial si eran humanos del reino Grandfaus. Sabía que esperaba encontrarse con fanáticos en el camino, pero nuestro deber principal era revisar el estado del sello dentro de la ciudad de mi especie. No querría encontrarme con esos tipos cerca de mis compatriotas. 2. ¿Todo listo? Todo listo. La noche estaba despejada, el aire frío y la luna increíblemente bella. Observando las infinitas estrellas, mi amiga nos esperaba con un grupo de no muertos, quienes cargaban sus cosas. Tomaríamos caminos separados luego de llegar a cierto punto de nuestra ruta, pero mientras tanto estaríamos juntas y disfrutaría de este tiempo tanto como pudiese. Después de que mi amiga se recuperó, habían pasado unos cuantos días en los que ella estuvo creando una estrategia para enfrentarse a los orejones. Cuando escuché sus planes, pensé que no habría peligro si es que ella se dirigía sola hacia sus dominios. Para mi sorpresa, la nigromante le informó al héroe sobre sus intenciones y este al parecer también decidió ir a la misma ubicación. ¡Qué envidia! 6. El héroe había dicho que llevaría a sus compañeros consigo, por lo que la pequeña arácnida y sus padres se encontrarían cara a cara con mi dulce amiga. Gracias a eso, sabía que ella no estaría completamente sola, por lo que estaba feliz de la aparición de potenciales escudos de carne. 18. Por otro lado, la presencia de otras personas podría distanciar a la nigromante de ese chico molesto. Después de todo, él era el único que podría crear problemas con mi amiga, ¿no? Fin del capítulo extra XXI. Vampirita V. Árboles sangrantes, noches oscuras, personas pálidas. Cuando atravesamos cierta montaña, el paisaje que nos rodeaba cambió completamente. De una tierra estéril y llena de nieve, llegamos a un bosque. Sus hojas sangrientas y la negra madera de los árboles nos deleitaban con una imagen más bien tétrica. Este lugar no estaba precisamente dándonos la bienvenida. 2. El bosque muerto. 5. Ese era uno de los nombres que recibía este lugar. No era un bosque natural, sino uno creado por la nigromante después de derrotar al rey de las bestias. 3. Según los testigos de su creación, este bosque poseía un tipo inusual de no muerto, único y jamás antes visto. La primera vez que había escuchado de ellos no lo creía, pero, luego de verlos con mis propios ojos, no podía negar tal afirmación. ¿Sabían que los árboles también podían ser zombificados? Pues yo no. 10. Cada árbol aquí era una criatura no muerta. No poseía una mentalidad como la de los zombis del reino animal, pues su conciencia era diferente.
Sin embargo, su comportamiento tenía particularidades que lo diferenciaban de los vegetales vivos. Este tipo de árbol consumía todos los nutrientes a su alrededor rápidamente. Usualmente los árboles crecían gracias al aporte que obtenían de la tierra, pero estos no ganaban ni altura ni grosor. Al igual que con los zombies, nadie sabía realmente a dónde iba a parar todo lo que consumían. Para peor, ni siquiera ganaban poderes especiales o algo similar. El concepto de renovación no incluía beneficios extra para ellos. 5. El paladín esqueleto se quedó mirando la entrada a la siniestra arboleda. ¡Qué intrigante lugar! Realmente nos hace notar que estamos entrando en el territorio de la nigromante. Ten cuidado, Uesudo, advertí a mi compañero de viaje. Si tocas las raíces de esos árboles, puede que te confundan con un cadáver cualquiera y comiencen a absorber tu cuerpo. 5. Tan peligrosos son. Solo hubo una vez que un rey no llegó tan lejos y este bosque fue el que acabó con ese ejército. Desde entonces, todas las civilizaciones han preferido defenderse de la nigromante en vez de atacarla. De vez en cuando aparece uno que otro aventurero que logra cruzar el bosque, pero no sobrevive lo suficiente como para contarle a los demás sobre su ruta. No conocía tal historia. Morí después de la primera invasión de no muertos y luego fui sellado en un ataúd y enterrado bajo tierra. Tos. Ahora comprendo por qué no te he visto antes, considerando los años que llevo vagando por entre los reinos. Te liberó la familia de mi amiga. Su mascota, la semihumana con problemas de identidad. 5. Ella. Considerando que, a pesar de intentar comportarse como un gato, todavía conservaba sus instintos caninos, era capaz de hacerme una imagen de lo que pudo haber sucedido. Tuve que cubrir mi boca para evitar soltar una carcajada. Bien, entonces, ¿cómo cruzamos esto? Preguntó mi compañero. Caminó de un lado a otro, buscando una ruta que le permitiese atravesar el bosque sin ser absorbido en el intento. Verlo tan preocupado causó una nueva necesidad de reír en mí. Basta con no tocar las raíces, respondí, subiendo a la copa de uno de los árboles. Podemos atravesar el bosque muerto volando o saltando entre las ramas. ¿Es así de fácil? ¿Y un ejército no pudo cruzar este lugar con una estrategia así? Evité responder una pregunta tan obvia, dejando con la duda a mi compañero e instándolo a subir al mismo árbol en el que estaba yo. Como instructora oficial del padre de mi linda amiga, no podía permitir que el conocimiento simplemente fuese comunicado desde mi boca. Mis alumnos también debían pensar un poco o experimentar el fracaso para poder aprender de él. El paladín esqueleto se afirmó de una de las ramas y se impulsó hacia arriba. Pronto notó que había cometido un error, pero no logró evitar caer de espalda al suelo. La rama se había roto debido al peso de su armadura. Esta vez no me contuve y comencé a reír sonoramente mientras observaba a mi compañero caído. Sois muy mala. Tos. Bueno, siempre he dicho que soy una vampirita malvada. El huesudo gruñó y dio un salto, elevándose lo suficientemente alto como para caer a mi lado. El árbol crujió levemente, pero no fue derribado. Levanté mi pulgar en señal de aprobación y comenzamos a viajar por sobre la arboleda. En el primer tramo del trayecto no nos encontramos con nada más que una tierra muerta y árboles zombie, siendo bastante sencillo y rápido de cruzar, aunque de vez en cuando mi compañero debía buscar subir a otro de los vegetales, pues su peso rompía uno que otro tronco marchito. Detente, llamé al huesudo. ¿Qué sucede? Hemos llegado al segundo tramo. El guerrero ladeó su cabeza, algo molesto. No le había explicado nada sobre este lugar más allá del peligro que representaban estos árboles, por lo que era comprensible su reacción. La nigromante no había creado este bosque por capricho. Su función principal era servir de barrera contra cualquier invasión terrestre. Por supuesto, ella no iba a permitir que cruzarlo fuese tan simple como saltar por entre las ramas de los árboles. Apunté con mi índice derecho hacia uno de los vegetales. El paladín esqueleto lo observó por unos instantes y luego soltó una exclamación de sorpresa. Plantaron árboles al revés. 3. Su conclusión era bastante cercana a la realidad. El segundo tramo de este bosque consistía en una mezcla entre árboles zombie normales y árboles modificados. 2. ¿Cuál era la modificación? Tener raíces tanto en su base como su copa. Un mal aterrizaje podía significar la muerte para cualquier incauto. Debíamos planear nuestra ruta por adelantado según lo que veían nuestros ojos. Para nuestra suerte, era una hermosa vampirita, capaz de ver con nitidez a grandes distancias.
Aún así, el mayor obstáculo de este nuevo tramo no eran las raíces invertidas. A. U. Ga. Los no muertos no solían estar interesados en atacarnos a nosotros, los vampiros, pero la presencia divina de mi compañero comenzaba a atraerlos. Los árboles zombie de vez en cuando atrapaban a uno de ellos y lo devoraban, pero la cantidad de enemigos en este lugar superaba su velocidad de absorción. No quería llamar mucho la atención, por lo que esperé a que el huesudo se encargase de sus oponentes. Si lanzaba algún hechizo, fácilmente podría causar una conmoción y atraer a más enemigos. De vez en cuando, tenía la oportunidad de cortar la cabeza de un zombie usando magia de viento, pero durante la mayor parte de este tramo no pude ser de mucha ayuda. Ya cuando finalmente habíamos logrado cruzar el bosque muerto, el día se estaba terminando. La oscura noche invadía cada rincón del lugar y aquella lúgubre arboleda se convirtió en un oscuro abismo. Tuvimos suerte de cruzar esto durante el día, comentó el huesudo, tratando de ver lo que había más allá de la primera hilera de árboles. ¿Suerte? No, no, no. Gracias a mi inteligencia superior es que pudimos atravesar el bosque muerto antes de que cayese la noche. ¿No soy genial? Deberías felicitarme y apreciar mis esfuerzos. Sí, sí. Sois genial. No muy convencido, el paladín esqueleto revolvió bruscamente mi roja cabellera, deshaciendo algunos de mis tirabuzones en el proceso. ¿Qué estás haciendo? Detente. Arruinas mi cabello. Exclamé en protesta, tomando el brazo de mi compañero con fuerza y alejándolo de mi cabeza. Estos jóvenes de hoy en día no tienen respeto. Actualmente estaba muy oscuro como para continuar nuestro camino. Por suerte, lo peor ya había pasado. Ahora solo debíamos protegernos de cualquier no muerto interesado en acabar con el paladín esqueleto. Como si los estuviese invocando, al momento de decidirnos por un lugar en el que esperar la salida del sol, un grupo de zombies se aproximó hacia nosotros, gimiendo de dolor y odio. Quisiera saber por qué estos no muertos siempre buscan acabar conmigo, se quejó el espadachín, cortando a uno de sus oponentes en dos. A vos no os hacen nada. ¿No es porque tienes habilidades divinas que les provocan odio? ¿No tenéis vos misma una habilidad similar? Pero yo no ando desprendiendo un aura santificada por todos lados. Me gusta llamar la atención, pero no estoy interesada en hacerme enemiga de todos los no muertos. Es más, me sorprende que no te odies a ti mismo por tu propia presencia. Pues, como santo paladín que soy, recibir la gracia divina es una bendición para mí. 5. Es increíble que no te purifiques a ti mismo con ese pensamiento. Bueno, los paladines de la capital que fueron convertidos en zombies tampoco se purificaron automáticamente. No, ellos. El huesudo hizo una pausa. Su voz me hacía pensar que estaba preocupado. Ellos son diferentes. No sentí la misma fuerza divina que con mis antiguos camaradas. 4. ¿Será culpa del culto a la bestia? No me sorprendería que se hayan metido en la religión del reino y generar caos entre los creyentes. ¿Creéis eso? Yo pienso que los constantes ataques de la nigromante han hecho perder la fe a los habitantes. Observé al paladín esqueleto. Se oía triste tras decir aquellas palabras, pero también había cierto resentimiento en su tono de voz. Sabía que odiaba a esa mujer, aunque no conocía completamente sus circunstancias. Supuse que de nada servía tratar de convencerlo en culpar a los fanáticos y terminamos la conversación ahí. El sol salió e iluminó la zona, permitiéndonos ver el paisaje que se mostraba una vez el bosque muerto era cruzado. La barrera de árboles servía como una última defensa contra los invasores. Después de ella se encontraba un ambiente completamente diferente. Había un único camino de tierra marcado en el lugar, rodeado de plantas y flores. Bastante bonito si me lo preguntaban a mí, especialmente después de haber visto las ramas negras y marchitas y las hojas sangrantes de los árboles zombie que ocultaban este escenario. A partir de aquí, la intensidad del sol era menor que en el resto del mundo. Había una barrera mágica que modificaba el ambiente para permitir a los vampiros y no muertos vivir mejor. Esa era la razón por la cual las noches en este sector eran increíblemente oscuras y frías. Un excelente hábitat para mi especie. La diferencia entre paisajes era una broma recurrente entre mis pares. Primero había que cruzar unas montañas nevadas, luego atravesar el bosque muerto, llegábamos a este claro bastante bonito y finalmente a nuestra ciudad, donde había una mezcla entre árboles vivos y árboles marchitos.
Lo más divertido era que si seguíamos por el mismo camino, llegábamos a la necrópolis, donde residía la nigromante y la mayor parte de su ejército. Allí, la decoración tenía una moda orgánica. Le encantaba usar pieles, huesos y órganos como estatuas, texturas de muros y otros. Por supuesto, no le iba a decir aquello al paladín esqueleto o tal vez intentaría lanzarse contra la nigromante y perder su no vida miserablemente. Aprovechando la luz del día, comenzamos nuestro camino hacia la ciudad de mis pares. Como había mencionado anteriormente, el trayecto constaba de una única ruta, la que nos guiaba hasta un bosque semimuerto. La luz se filtraba entre las ramas y hojas de los árboles, pero también había unas cuantas piedras luminiscentes incrustadas en los troncos, las que permitían ver el escenario. Una desventaja que tenía este lugar era que, a pesar de ser vampiros y poder ver bastante bien en lugares oscuros, la privación de la luz solar también afectaba a la noche y durante esta no nos era posible escrutar nuestros alrededores. Algunos estudiosos habían intentado investigar la causa de esto, pero todavía no habían llegado a una conclusión certera. A pesar de lo dicho, el motivo de estas piedras incrustadas en los árboles no era por nuestra falta de visión, sino porque la nigromante era incapaz de ver en la oscuridad de este bosque. Esa mujer, a pesar de que claramente no era una humana, tenía muchos de los defectos de esa especie. Quizás, a diferencia de mi amiga, ella solo obtuvo su forma a partir de humanos. 4. Cuando ya estábamos cerca de llegar a la ciudad de mi pueblo, el paladín esqueleto se detuvo. Alguien viene. Inmediatamente después de decir aquello, un grupo de 3 vampiros se apareció frente a nosotros. Llevaban sobre sí un conjunto de ropa desactualizada a la moda de hacía 2 siglos atrás. Bueno, era difícil para mi especie acostumbrarse a los rápidos cambios que tenían las naciones del exterior. Yo era en cierto modo una excepción, solo estaba atrasada unos 50 años. Una mujer completamente moderna. 7. Tú eres. Uno de los vampiros me reconoció y me llamó por mi nombre. Lo saludé de vuelta y presenté a mi compañero de viaje. Los 3 chupasangre se quedaron mirando al espadachín, tocando su armadura y jugando con su yelmo. No había necesidad de ocultar su apariencia en este lugar, por lo que el paladín esqueleto retiró su protector, enseñando su esquelético rostro. 9. Es raro verte por aquí, pequeñaja, dijo mi conocido vampiro. Le di una palmada en la cabeza por su descortesía. Yo era mayor que él, por un año más o menos. Lamentablemente mis padres no tenían buenas cosas que entregarme, pues no había crecido mucho en los últimos años mientras que este chico ya tenía una apariencia completamente adulta. Si no fuese por su cabello negro, fácilmente uno podría confundirlo con un anciano vive siglos. 2. Mientras el grupo nos acompañaba hacia la entrada de la ciudad, comencé a hablarle a mi compañero sobre cómo había conocido a este vampiro. No era la gran cosa, la verdad. Simplemente habíamos estado en la misma misión durante unas décadas. Él era un patético guerrero que apenas podía manejarse en el combate cuerpo a cuerpo y ni hablar de su pésimo control mágico. Aún así, este inútil había logrado ser un aporte para el éxito de la misión. 4. Creo que él se me confesó cuando estábamos terminando el papeleo final de aquella misión, pero lo rechacé, comenté, tratando de buscar en mis memorias el motivo de nuestra separación. No recordaba que hiciésemos mal equipo. Fuiste tú quien quiso iniciar una relación conmigo y yo te rechacé, respondió el aludido, delante de nosotros. 5. No andes escuchando conversaciones ajenas, es de mala educación. Además, ¿qué es eso de que yo me confesé? Yo. Interesarme en un tipo como tú. Has pasado mucho tiempo durmiendo de cabeza. Me meteré en cualquier conversación que incluya mi nombre, tú, difamadora, resentida y mala perdedora. Veo que todavía no aceptas que prefería tu prima. 1. Vampiros. Esto es un poco incómodo, interrumpió el huesudo, interponiéndose entre nosotros dos. No era capaz de ver sus expresiones, pero probablemente estaría haciendo una mueca ahora mismo. Decidimos dejar de discutir. El camino se volvió silencioso y algo vergonzoso. Por suerte no quedaba mucho para entrar a la ciudad. Nos despedimos del grupo de vampiros en la entrada de la ciudad. Ellos tomaron otro camino, pero no volvieron a salir. ¿Por qué habrían estado caminando en dirección contraria si tenían asuntos pendientes en la ciudad? Bueno, ese no era mi problema. El paladín esqueleto y yo comenzamos a caminar por la ciudad de mi especie. El hogar actual de los vampiros era una ciudad que gustaba de mezclar diferentes gustos en todos sus edificios.
Podíamos encontrar algunos que seguían el arte antiguo mientras que otros buscaban algo más moderno, intentando imitar la arquitectura de algunos reinos en el exterior. Había decoraciones de todo tipo, tanto bellas y coloridas como lúgubres y viscerales. Fácilmente uno podría encontrar una casa con un jardín de flores aromáticas y pequeñas piedras luminiscentes que daban la bienvenida a cualquiera que quisiese hacer una visita, mientras que, a su lado, uno podía ver un hogar levemente destruido, con pieles de personas y animales colgando en la puerta y un camino de órganos rodeados de una resina seca y dura. 1. Vuestros padres tienen una variedad de gustos bastante extrema, comentó el huesudo mientras contemplaba los edificios que aparecían en nuestro camino. Nos gusta nuestra libertad de expresión. Así seas un amante, la felicidad y el amor o un asesino desquiciado, todos son bienvenidos. 9. Me sorprende que una sociedad así pueda funcionar. 1. ¿Debo tomarme eso como una ofensa o un halago? El paladín esqueleto prefirió guardar silencio. Me hubiese gustado patear su rodilla, pero no le habría hecho daño alguno. Nos quedamos en una posada durante el primer día. Escribí una carta hacia el edificio principal, pero debía esperar a recibir una respuesta. Uno no podía simplemente hablar con los ancianos que regían mi pueblo en cualquier momento. Similar a cuando uno visitaba a un rey, era necesario solicitar una audiencia, aunque mi pueblo no requería de la misma formalidad. Elegimos una posada barata. Mi situación económica no era mala en el exterior, pero en la ciudad vampírica no usábamos la misma moneda y no existía la posibilidad de un cambio, pues, en primer lugar, mi pueblo no negociaba con los demás reinos. Aquí se hacía uso de un registro de méritos, dependiendo de las misiones exitosas, el aporte que uno había hecho a nuestra comunidad, entre otras cosas. Digamos que yo no era una trabajadora muy esforzada, como prefería vivir en el exterior, tomaba misiones que tardaban un largo tiempo y muchas veces hasta se les olvidaba a mis empleadores lo que yo debía hacer. 2. La noche cayó sobre nuestra ciudad y todo se volvió oscuridad. Estábamos preparados para esto y teníamos una gran cantidad de piedras luminosas repartidas por toda la urbe. El paladín esqueleto comenzó a jugar con un dispositivo que encendía y apagaba la luz de la piedra en nuestra habitación mientras yo intenté dormir. Al día siguiente, al momento de levantarme, el huesudo me entregó una carta que había llegado a mi nombre. Sorprendentemente, los ancianos vampiros no estaban tan ocupados estos últimos días y hoy mismo podría ir a visitarlos. ¿Era eso o el contenido de la carta que les envié les había interesado? La posada que habíamos elegido no estaba muy lejos del edificio principal, por lo que no tardamos mucho en llegar a nuestro destino. Los guardias miraron con cierta desconfianza a mi compañero, probablemente por el aura santa que despedía. Por suerte, al ser un esqueleto, no levantó grandes sospechas y simplemente tuvimos que soportar ser el centro de atención de todos dentro del edificio. ¿Qué sucede? ¿Tanto les interesa mi sexy cuerpo? Pervertidos. 5. Tras decir aquellas palabras, más de la mitad de las miradas dejaron de molestar. ¡Qué groseros! Si iban a posar sus ojos en nosotros, como mínimo debían contemplar mi belleza. 3. No sé si sentir más vergüenza por ser un paladín santo esqueleto en medio de vampiros de la facción de la nigromante o estar a vuestro lado, comentó mi compañero, observando sus alrededores. Oye. Un guardia abrió la puerta que nos llevaba al lugar en donde se encontraban los ancianos, anunciando mi nombre y apodando al paladín esqueleto como un cadáver guerrero. No reconocía a ninguno de los vampiros en el salón. Al parecer, en los años que estuve en la capital, habían cambiado a nuestros representantes. A pesar de ello, unos cuantos me saludaron con familiaridad. ¡Qué extraño! Bienvenidos, tomen asiento, dijo una anciana vampira, sonriéndonos mientras señalaba un lugar vacío entre el círculo que formaba con sus compañeros. No esperaba verte de nuevo. Pensé que te quedarías otros 30 años en el exterior, comentó otra anciana. Ahora que lo mencionaba, su rostro me recordaba a una mujer a la que le vendí un elterio. No creo que tu acompañante sea una nueva presa, ¿verdad? El paladín esqueleto se quedó mirándome con cautela. No te voy a vender, descuida. Además, los vampiros no tenemos nada que hacer con los huesos. 3. Dicho aquello, recordaba haber bebido una sopa ensangrentada que incluía huesos de un animal entre los platillos del padre de mi amiga. Tal vez no sería mala idea conseguir la receta y probar cocinar usando una de las vértebras de este espadachín. Tal como nos habían invitado, nos sentamos tranquilamente entre dos vampiros ancianos que parecían estar muy cansados como para mantenerse despiertos.
Teresa, por cierto, quizás para algunos la imagen de un vampiro anciano simplemente era la de un vampiro canoso y de aspecto joven, pero aquí estaba hablando de los verdaderos vejestorios. Un grupo conformado por los increíblemente raros vampiros cercanos al final de su larga vida. Un sirviente entró en el salón y nos ofreció un brebaje de sangre caliente. Por supuesto, mi compañero fue el único que rechazó esta bebida, pues no era capaz de comer ni beber. Tenía el sabor de un animal herbívoro, por lo que le faltaba un poco de nutrientes, una lástima. ¿Comenzamos? La charla inició con un pequeño resumen sobre lo que estuve haciendo en el exterior, incluyendo mi última misión en la capital. Decidí omitir el control mental de la Aracne y mi participación en su muerte, pues me podría traer problemas. Para mi suerte, no había forma de que los ancianos se enterasen de la verdad. Mezclé un poco de mentiras y verdades a la hora de hablar sobre mi viaje con mi amiga y su familia. Decidí enfocar la conversación hacia la inactividad actual de la nigromante, el creciente número de monstruos hostiles y la presencia del culto a la bestia. 2. Esperaba poder advertirles del peligro que representaban esos fanáticos, pero los ancianos nos hablaron de que ellos ya habían llegado a la ciudad. Unos cuantos miembros del culto habían causado estragos en la entrada, pero los repelieron rápidamente. Ahora, cada vez que se detectaba la presencia de personas acercándose a la ciudad, un grupo de vigilantes era despachado fuera de esta para comprobar si eran amigos o enemigos. Así estuvieron evitando mayores problemas con los fanáticos, quienes de vez en cuando aparecían repentinamente. Les hablé del posible motivo por el cual estaban actuando de este modo. No estaba segura de si estos ancianos tenían conocimiento de ello, pero mencioné el símbolo que nos encontramos en la ciudad de Crise. El sello de algo poderoso se encontraba allí y aquí también había algo similar. Temía que fuésemos usados sin nuestro conocimiento por la nigromante para defender el sello del rey de las bestias o algo parecido. Unos pocos ancianos tenían una sospecha de que algo así podría estar ocurriendo, pero la mayoría parecía no estar enterada. Además del problema provocado por los fanáticos, los ancianos me advirtieron que tuviese cuidado al salir al bosque que rodeaba este lugar. Parecía ser que un grupo de espectros insubordinados estaban atacando a los seres vivos que se encontrasen en el lugar, especialmente a los vampiros. Un espectro. Solo podía imaginar quién podría ser el responsable. ¿No había un gran espectro entre los miembros de confianza de la nigromante? Ella no nos va a defender, dije. Ha estado ignorando su deber como líder y dudo que podamos seguir dependiendo de ella. Aquello es lo que nos dijiste en la carta. ¿Hablas en serio?, preguntó uno de los ancianos. Sí. Quiero que nos independicemos de la nigromante. No es necesario que vivamos con una promesa incierta. Nosotros cumplimos nuestra parte, pero algo me dice que ella no seguirá cumpliendo la suya. Los ancianos se quedaron mirando a sus compañeros. Había duda en sus rostros. Por supuesto, no era fácil cambiar las cosas tan rápido, especialmente para un vampiro. Debía dejarlos deliberar, pero todavía quería decirle unas cuantas cosas más para convencerlos. De pronto, mi compañero se levantó y cambió su postura a una de batalla, observando la entrada al salón. Interesante propuesta la que estás diciendo. La puerta se abrió abruptamente, empujando a los guardias que resguardaban el lugar. Los ancianos se levantaron de su puesto y fruncieron el ceño tras ver el comportamiento grosero de esta invasora. Allí, bajo el dintel, se encontraba la mano derecha de la nigromante. Una vampiresa de lo más extraña, quien tenía una mayor devoción por su amiga que por su pueblo. La representación de la envidia por la libertad de las otras especies inteligentes. Aquella quien era mi mayor obstáculo para convencer a estos vejestorios. 5. ¿Les importa si me uno a esta conversación? La vampiresa sonrió tranquilamente, observándonos con sus ojos negros mientras pronunciaba sus pechos entrecruzando sus brazos. Un aire de superioridad falsa se mostraba en ella, pero tampoco podíamos ignorarla, pues, hasta la fecha, ella era la mujer vampiro más poderosa en la historia. 3. Fin del capítulo extra.